La polaridad de la realidad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de contraposiciones. Igual y desigual son lo mismo. Las contraposiciones son idénticas en la naturaleza, solo distintos en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son solo medias verdades. Todas las contradicciones pueden ser puestas en consonancia entre sí. El Kybalión. La ley de polaridad es la base de la filosofía hermética. Muchos errores humanos se podrían evitar con una mejor comprensión de la ley de la polaridad. El camino del hombre pasa por el análisis de la polaridad. La meta del camino es la superación de la polaridad. ¿Qué es esto? ¿A la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y a la noche en 3? Este era el enigma de la esfinge. Al que no podía resolverlo le esperaba la muerte y la aniquilación. Edipo sabía la respuesta. Es el hombre. En la infancia gatea en 4 patas, en el mediodía de la vida camina en 2 piernas y en la vejez su bastón se convierte en la tercera. Pero esto no es más que la explicación esotérica de la pregunta. Tampoco sería ni por asomo adecuado castigar con la muerte no contestar a una pregunta burlona. Lo que sucede es que aquí se pregunta por las estaciones principales del camino del hombre, que al no ser superadas son literalmente mortales. El número 4 es desde los tiempos antiguos un símbolo de la materia, que representa la cruz del hombre. A través de la interacción con lo tangible y lo material, que constituye el comienzo de la evolución, la mañana, el hombre debe aprender a comprender la polaridad que está simbolizada por el número 2. Pero ahora la resolución, Erlösung, de la polaridad en un tercero lo lleva al anochecer de la perfección. Solo quien resuelve este problema logra la vida eterna. La ley de la polaridad parece inicialmente demasiado simple, demasiado obvia, parecería no valer la pena ocuparse más detalladamente de ella. Todo lo que el hombre encuentra en el mundo de las formas fenoménicas y todo lo que el hombre puede imaginar se le presenta siempre en 2 polos. Al ser humano le resulta imposible imaginarse una unidad fuera de la polaridad. Hablando en simbología numérica, esto significa que el número 1 no es imaginable sin la creación del número 2. El 1 presupone el 2. Esto es más fácil de seguir en el nivel de la geometría. El símbolo geométrico del 1 es el punto. Un punto no tiene extensión espacial ni superficial. De lo contrario sería una esfera o una placa. El punto no tiene dimensión, pero un punto así, el hombre no puede ni imaginarlo, pues toda representación de un punto tiene siempre una extensión, por más pequeña que sea. Por lo que esta unidad es incomprensible para el hombre. Su conciencia está sujeta a la ley de la polaridad, está subordinada al número 2. Por eso tenemos más o menos hombre y mujer, eléctrico, magnético, ácido y alcalino, modo mayor y modo menor, bien y mal, luz y oscuridad. La serie se podría extender al infinito porque frente a cada concepto surge un polo opuesto. Nosotros llamamos contraposiciones a tales pares de conceptos y estamos acostumbrados a preguntar en cada caso concreto si existe el uno o el otro. Tratamos constantemente de ordenar todos los fenómenos en pares de conceptos. Las cosas son grandes o pequeñas, claras o oscuras, buenas o malas. Pensamos que estos polos contrapuestos se excluyen mutuamente. Aquí reside nuestro error de pensamiento. La realidad se compone de unidades, pero a la conciencia humana se le presentan únicamente de manera polar. No podemos percibir la unidad como tal, pero esto no nos permite deducir que no existe. La percepción de la polaridad requiere forzosamente la existencia de una unidad. Siempre el 2 puede solo ser consecuencia del 1. Siempre vemos a la unidad bajo 2 aspectos que nos parecen contrapuestos.
pero las contraposiciones forman justamente una unidad y dependen una de otra para su existencia. La experiencia de la polaridad de la respiración. En ella podemos estudiar las leyes de la polaridad. Se pueden transferir a la totalidad del universo, porque así como es arriba, así es abajo. Cuando inspiramos, sigue con certeza absoluta y sin mayor esfuerzo el polo opuesto, la expiración. A esta corriente de expiración sigue con la misma seguridad otra vez la corriente de inhalación. El cambio constante de los dos polos da el ritmo. El ritmo es el patrón básico de toda vida. Al destruir el ritmo se destruye la vida. El ritmo siempre se compone de dos polos. Es un tanto como uno, también el otro. Nunca es uno o el otro. El que se niega a exhalar tampoco podrá inhalar y viceversa. Pues un polo se nutre de la existencia del otro. Si elimina un polo, también desaparece el otro. Un polo exige el otro. Esto parece lógico para todos cuando se trata de la respiración, pero se desprecia en casi todos los otros dominios. Mientras el hombre en su actitud y su orientación se declara en pro de algo y en contra de algo, destruye unidades. El hombre está en pro de la salud y en contra de la enfermedad. No quiere comprender que salud y enfermedad se condicionen mutuamente como la polaridad y se nutren la una de la otra. La salud recibe su existencia a través de la enfermedad. La salud solo puede surgir a partir de la enfermedad. Por eso toda medicina preventiva no es más que una ilusión. Quien haya comprendido la ley de la polaridad sabe que toda meta se alcanza solamente a través de su polo opuesto y no por el camino directo, como lo trata de hacer la mayoría de la gente sin éxito. Quien quiere tirar una piedra lo más lejos posible no se adelanta lo más posible al tirar, sino que se estira lo más posible hacia atrás en la dirección opuesta. El jardinero no abona sus rosas en el jardín con perfumes aromáticos, para tener rosas muy perfumadas el año próximo, sino que les pone más bien un abono maloliente. A pesar de ello, de ahí crecen las flores perfumadas. Así enseña el libro tibetano de los muertos. El que no haya aprendido a morir no puede aprender a vivir. Así nos enseña Cristo que solo a través de la muerte llegaremos a la vida. Así nos enseñan también todos los sistemas de sabiduría que solamente se llega a la libertad a través de la subordinación a la ley. Pero el hombre no quiere comprender esta ley. En todos los campos se busca el camino directo, casi sin poder aprender en base a los fracasos. Cada actitud en pro o en contra de algo es una fijación. La vida es ritmo y en consecuencia es movimiento. Todo fluye, decía Heráclito. Pero la fijación impide el movimiento y así es un enemigo de la vida. Con cada opinión o idea fija que alguien tenga en cualquier campo impide la evolución. Si nos analizásemos con honestidad, comprobaríamos que estamos constituidos casi exclusivamente por este tipo de fijaciones. Nada parece costarle tanto al hombre como cambiar su opinión. Hay una antigua técnica en la enseñanza esotérica que consiste en la inversión consecuente de la polaridad de todas las ideas y opiniones. Esta técnica consiste en representar de manera consecuente el polo opuesto a toda opinión que se haya tenido hasta el momento, y eso durante el tiempo necesario hasta que los dos polos tengan el mismo peso. En ese momento uno se desprende automáticamente de la polaridad y empieza a comprenderla en su totalidad desde un tercer punto más elevado. Toda aseveración humana puede expresar siempre solo un aspecto de la verdad. Para describir toda la verdad se necesita siempre el polo opuesto. Por eso toda declaración sobre la realidad es una paradoja. No puede haber aseveración inequívoca sobre la realidad en el lenguaje del hombre. Si a una formulación le falta la paradoja, es de todos modos incompleta y no comprende más que un aspecto parcial. Esto es lo que resultó catastrófico para los esfuerzos de la ciencia tendentes a formular afirmaciones inequívocas y sin contradicciones. Fueron prematuras las sonrisas burlonas respecto
a las formulaciones contradictorias de las antiguas enseñanzas de la sabiduría, como por ejemplo las de Tao Te Ching o de los alquimistas. En la ciencia, el punto de conversión lo trajo la investigación de la luz. Había dos opiniones opuestas sobre la naturaleza de los rayos de luz. Una formulaba la teoría ondulatoria y la otra la corpuscular. Las dos teorías parecen excluirse mutuamente. Cuando la luz consiste en ondas, no está compuesta por corpúsculos, y si lo está de corpúsculos no se trata de ondas, o uno o el otro. Mientras tanto se sabe que uno u otro era un planteamiento equivocado de la cuestión. La luz es tanto onda como corpúsculo. Esta simultaneidad de dos naturalezas que nos parecen opuestas es inimaginable para el hombre, sin embargo verdadera. Así, la naturaleza ondulatoria o corpuscular de la luz solo se puede verificar en distintos dispositivos de experimentación, pues el hombre solamente puede percibir la polaridad de manera sucesiva en el tiempo, y no simultáneamente. Siempre deberíamos recordar la naturaleza doble de la luz cuando estamos tratando problemas filosóficos. En todos los tiempos se discute apasionadamente la cuestión de si el hombre es libre o si está determinado, y uno se da cuenta de que la cuestión está mal planteada. Solamente cuando se transforma el planteamiento de uno u otro, por el conocimiento de que el hombre es tanto totalmente determinado como totalmente libre, es posible acercarse a la verdad. De la ley de la polaridad se infiere que todo lo que existe tiene derecho a existir. Dentro de un cosmos que funciona según leyes, nunca podrá haber nada que en realidad no debería existir. Solo los hombres han adaptado el hábito de dividir el mundo en cosas que pueden ser y en otras que en realidad no deberían existir. Empero con semejante actitud, uno se opone a la realidad. Toda manifestación tiene carga de sentido, si no, ni siquiera se produciría. El que no quiere aceptar esto tiene que introducir nuevamente el concepto de la casualidad. Cuando el hombre está en contra de algo, esto significa generalmente que está en favor de lo contrario. Uno está a favor de la paz y en contra de la guerra, a favor de la salud y en contra de la enfermedad, a favor de la felicidad y en contra de la desgracia, a favor del bien y en contra del mal. Con esto se pasa por alto que todos estos conceptos constituyen pares y forman una unidad inseparable, que el hombre no puede romper. Si me niego a exhalar, tampoco podré inhalar. Si le quito el polo negativo a la corriente eléctrica, también desaparece el polo positivo. De la misma manera, la paz es condición de la guerra. El bien convoca al mal y el mal es el abono del bien. Así es como dice Mefistófeles en el Fausto de Goethe: yo soy una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y siempre crea el bien. Estas consideraciones no pretenden legitimar de ninguna manera un comportamiento arbitrario del hombre, sino que quieren preservar al hombre de crear resistencias al considerar las manifestaciones. Pero hay que distinguir con claridad entre algo que ya se ha manifestado y algo que todavía no se ha tornado realidad. Si se produce un asesinato, esto es, una parte de la realidad que tiene su sentido y su razón de ser, si no, no se habría manifestado. No tiene sentido no aceptar el asesinato ocurrido, si no nos queremos oponer al orden global. Pero de ahí no resulta que este asesinato nos tiene que parecer bueno o correcto, o que nosotros mismos podríamos cometer uno. Reconocer la realidad significa solamente reconocer el derecho a la existencia de todas las cosas. Si nos oponemos a la realidad, no cambiamos nada en cuanto a los hechos objetivos, pero sí nos sentimos subjetivamente peor. Porque cada presión en contra de la realidad produce otra presión aparente en contra, que no podemos dejar de sentir. La mayor parte del sufrimiento humano consiste en la resistencia autoejercida contra las circunstancias manifestadas. Todas las cosas carecen en sí de valoración y son neutras. El criterio del hombre hace de ellas contraposiciones de la alegría o del sufrimiento.
Resulta así que la soledad no es ni buena ni mala, ni agradable ni desagradable. Para unos la soledad es una tortura, para otros es la oportunidad bienvenida para la contemplación y la meditación. Para uno tener bienes es la meta más alta de sus esfuerzos, para otro los bienes son un lastre molesto. Nunca son las circunstancias en sí las que tocan nuestro ánimo, sino solo nuestra disposición frente a ellas. La reconciliación. Si el hombre aprende la primera regla importante de que todo lo que es está bien porque es, tendrá cada vez más tranquilidad y paz. Solo con esta tranquilidad aprenderá a contemplar las cosas y ellas le revelarán un sentido. Uno se desprende poco a poco de las ideas fijas de tener que luchar en pro o en contra de algo, sin que con esto se llegue a la inactividad. El hombre que piensa que mediante su actividad podrá cambiar el mundo, generalmente no se da cuenta que en realidad se ha transformado en esclavo de las circunstancias que lo están cambiando a él. La verdadera actividad nace de la tranquilidad. Es una señal de madurez. Cuando el hombre puede dejar que algo suceda sin querer intervenir de inmediato, aquí empiezan a revelarse nuevamente la mayor parte de las personas. Creen perder su viveza, transformarse en pelota de juego de los otros, hundirse sin esperanza. No quieren renunciar a las queridas luchas, quieren defenderse. Uno quiere seguir demostrándoles a los otros que es alguien, quieren ejercer el poder. Tampoco Pedro pudo dejar de desenvainar la espada durante la captura en el jardín de Getsemaní, y con esto no hizo otra cosa que demostrar que todavía no había comprendido completamente las enseñanzas de su maestro. Quien no está dispuesto a vivir en armonía con los hechos de la realidad, encontrará cerrada la puerta al sendero esotérico. La mayoría de la gente lleva consigo una carga pesada proveniente de su pasado, consistente en sucesos y personas con las que estaban en conflicto hace muchos años y lo están todavía. Para demostrar este lastre, recomendamos el ejercicio siguiente. Siéntese o acuéstese relajadamente en un momento de tranquilidad. Cierre los ojos y deje aparecer ante el ojo interno las situaciones pasadas de las que se opina que hubiera sido mejor no tener que haberlas vivido. Estas situaciones negativas del destino se miran junto con las personas de las que se cree haber sufrido injusticias y de las que se piensa que hubiera sido mejor no haberlas encontrado nunca. Mientras se vuelve a considerar interiormente un acontecimiento de este tipo y las personas involucradas en él, tómese conciencia de que todo esto ha sido un escalón dispuesto por una ley en el camino totalmente personal del destino y que uno no estaría donde está sin ese suceso. Trate de comprender la carga de sentido de lo acontecido para llegar a sentirse lentamente agradecido porque todo haya sido tal como fue. Solo cuando se puede sonreír al acontecimiento y a las personas involucradas desde adentro y agradecerles que se prestaron para ayudarnos a realizar nuestro destino, entonces puede pasarse a otro acontecimiento siguiendo el mismo procedimiento. Deje surgir los acontecimientos. No los busque con el intelecto. También se debe aceptar todo acontecimiento que surja al pensar, acontecimientos con los cuales me encuentro en pie de guerra, sin reprimir nada, porque se crea con esto ya estoy reconciliado desde hace mucho. Este ejercicio, al principio muy difícil para algunos, se ha de repetir una y otra vez hasta que se llegue a tener la experiencia de uno sentirse más liviano y que desaparece una presión interna. Porque cuando uno hace mucha fuerza contra una pared, se siente como ésta ejerce a su vez la misma presión contra uno. Al aumentar la presión propia, la pared también presiona con más fuerza. La solución está en quitar las manos de la pared, entonces la presión de la pared desaparecerá por sí sola. La comparación puede parecer trivial, pero sin embargo la mayoría de la gente se apoya contra alguna pared, presionando con todas sus fuerzas y al mismo tiempo se lamentan en voz alta de la presión de la pared. Teóricamente es simple abandonar las resistencias propias, pero
Es increíblemente difícil para el hombre, porque todo el mundo está profundamente convencido de que para mantenerse tiene que seguir ejerciendo presión contra esa pared, porque la pared ejerce presión contra ellos, y que al disminuir la presión propia, la pared infaliblemente se les caería encima. Pero aquí está el engaño. Compruebe por sí mismo el ejemplo con la pared para comprender el problema en forma completa. En efecto, se tiene la impresión de que la pared presiona contra uno, razón por la que uno se ve obligado a aumentar la presión propia. Para ver a través del engaño hay que tener el coraje de soltar. Quien reconoce el derecho de existencia a la pared no necesita hacer presión en contra de ella y tampoco será molestado por la misma. Desde hace algunos años, el interés por las personas en general de los temas espirituales ha crecido más y más. Como fuego se difunde el conocimiento de que no se agote necesariamente el sentido de la vida en comer, beber, dormir, sexo y posesiones. Pero, ¿dónde está ese sentido? ¿Es posible que el hombre lo encuentre alguna vez? ¿Debemos volver a la iglesia que hemos abandonado con el primer entusiasmo de la expansión intelectual? ¿O se encuentra la respuesta solamente en las enseñanzas y religiones de Oriente? La gran cantidad de preguntas, aún sin respuestas, transforman al hombre en un buscador. Puede ser que buscar sea más importante que encontrar, porque buscar quiere decir cuestionar, abandonar todas las posturas, volverse flexible. La búsqueda abre al hombre. El pensamiento de nuestro siglo está marcado por una visión del mundo que se denomina científica, en el sentido de las ciencias naturales. Este adjetivo científico se transformó en un criterio para tratar de medir la exactitud de una afirmación, una teoría o un pensamiento. Todos pensamos dentro de categorías científicas, hasta en dominios que nada tienen que ver con la ciencia en su verdadero sentido. Así es como llegamos a ser creyentes en la ciencia, sin darnos cuenta realmente del contrasentido que encierran estos términos. La ciencia en su labor persigue la finalidad de penetrar la realidad con el pensamiento, y mediante el descubrimiento de leyes introducir un orden en la diversidad de las formas aparentes. Para esto se establecen teorías que se supone comprenden de la mejor manera posible la realidad. Cada teoría, cuando aparece, constituye un fiel reflejo del estado de conciencia de sus creadores. Como se sigue investigando permanentemente, también se sigue desarrollando el estado de conciencia, y pronto las teorías anteriores aparecen como demasiado estrechas. Se torna necesaria una nueva teoría más amplia y así sucesivamente. De este modo resulta como ley obligatoria que a causa del permanente avance y ampliación de la conciencia de la humanidad, tarde o temprano toda teoría perderá vigencia y tendrá que dejar lugar a nuevos conocimientos, porque la verdad de hoy es el error de mañana. La historia de la ciencia es la historia de los errores humanos, y no hay que avergonzarse por ello, porque todo el mundo sabe que de donde más se aprende es de los errores. Lo grotesco es que cada generación parece estar absolutamente segura que los errores han sido cometidos únicamente en el pasado y nada hace perder la profunda convicción de haber encontrado, ahora sí, la verdad absoluta y terminante. En este punto la fuerza de la fe en la ciencia sobrepasa con facilidad la de cualquier secta religiosa. También el comportamiento frente a todos aquellos que tengan convicciones nuevas y en función de las mismas pongan en duda la verdad absoluta, válida para todos, tiene una similitud sorprendente con el fanatismo religioso. Por cierto, una de las debilidades humanas cardinales es la de fijarse mentalmente y defender este punto de vista propio con todas sus fuerzas hasta el final de su vida. Aquí la ciencia, al poner el acento en forma sospechosamente intensa en la objetividad, se encuentra en una discrepancia especialmente atractiva.
La ciencia empezó su trabajo investigando el mundo visible circundante. Este se nos presenta como materia, por ende la ciencia ha adaptado su método de trabajo a las condiciones de la materia. Esto seguramente es correcto, mientras se investiga solamente materia. En el mejor de los casos, los resultados hallados son válidos dentro del mundo de la materia. Aquí es donde ya encontramos las dos fallas fundamentales que nos autorizan a dudar del derecho de la ciencia a creerse representante exclusiva de la verdad. 1. El método de trabajo de la ciencia se ha adaptado conscientemente a las exigencias de investigación de la materia, pero ese método, de manera no consciente, se sigue usando hoy en día, ampliándolo a dominios que no necesariamente tienen que ver con la materia. 2. Se deduce del hecho resultante del punto 1 que la ciencia solamente puede tratar y medir la materia y que fuera de ella no puede haber otra cosa. Este círculo diabólico solo se puede romper cuando se reconocen las limitaciones y los métodos propios, o cuando se encara el dominio no material con métodos adecuados, desacostumbrados para la manera de pensar científica. Los tiempos actuales parecen propicios para dar un paso semejante, pues en muchos lugares se multiplican las voces que no quieren seguir dando a la ciencia el derecho único para representar la realidad. Las razones que parecen justificar dicho paso pueden residir en parte en las preguntas siguientes. A pesar de sus éxitos innegables en el campo técnico, ¿ha conseguido la ciencia hacer más feliz a la humanidad? ¿Puede la ciencia ayudar al hombre a solucionar sus problemas? ¿Puede contestarle sus preguntas más íntimas referidas a su condición de ser humano? ¿El desarrollo de la conciencia humana ha ido a la par con el desarrollo técnico externo? Las respuestas a estas preguntas son inequívocas y conmovedoras. No hay éxitos a la vista. Cuanto más medios desarrolla el hombre para ahorrar tiempo, menos tiempo tiene. La enfermedad en sí no ha podido ser reducida por la así llamada medicina moderna, ni en un mínimo porcentaje. No hay que dejarse engañar por estadísticas que comprueben la declinación de las enfermedades infecciosas o de la mortalidad infantil, sin que al mismo tiempo se informe sobre las enfermedades que han aumentado durante el mismo periodo, o incluso sobre nuevas enfermedades que se han manifestado desde hace poco. Las estadísticas de medicina tienen sentido solamente si se toma en cuenta a la enfermedad como tal, y no cuando se consideran por separado sus formas de manifestación específicas. Así tenemos un aumento enorme de enfermedades psíquicas que aún no se han conseguido suprimir en la misma medida en que se suprimen algunos síntomas somáticos. Todas estas observaciones no proponen tanto criticar ampliamente a la ciencia, sino que pretenden más bien aclarar la necesidad y el derecho de encaminarnos de ahora en adelante a una manera de pensar de polaridad diametralmente opuesta a la científica, a la que designaremos con el concepto de esoterismo, concepto en gran medida idéntico a lo que se conoce con otros nombres, ciencia secreta, sabiduría, ocultismo, etc. Pero ocurre que la mayoría de las asociaciones que desde siempre se relacionan con estos conceptos están equivocadas. La cosmovisión esotérica. La ciencia piensa pura y exclusivamente de manera funcional. Esto para nosotros es tan natural que al principio uno se pregunta sorprendido de qué otra manera sería posible pensar, sin abrirle la puerta de par en par a la fantasía sin límites. El esoterismo piensa de manera esencial, o sea, no pregunta solamente por el cómo de la realidad, sino ante todo por el por qué. Este por qué es la pregunta, por el sentido de las cosas, que es el verdadero lazo de unión entre el mundo de las formas fenoménicas y el hombre. Pero este sentido solo puede manifestarse como verdad al hombre individual, por eso evita toda presentación pública. El esoterismo es, por lo tanto, no social.
La ciencia se exige a sí misma ser accesible para todos. Dotados del talento suficiente, todos deberían tener la posibilidad de adueñarse de la ciencia mediante el ejercicio de cierto empeño. La ciencia es transmisible, pero el saber no. Desgraciadamente, a menudo confundimos el saber con conocimientos parciales, que carecen totalmente de importancia y de orientación. Estos sí son transmisibles, pero el saber nunca es el resultado del empeño, sino de una toma de conciencia totalmente personal e individual. Esta toma de conciencia es de naturaleza metafísica e ignora ampliamente todas las exigencias de la masa por un saber para todos. El saber solamente puede ser el resultado de la experiencia propia, no se puede recibir ni transmitir. Todo lo que me llega de otros solo lo puedo creer, pero nunca saber, y ni siquiera es importante tener buenas razones para creer algo o no. Creer quiere decir no saber. Nada cambian ahí los cálculos de probabilidad. Bajo este punto de vista, las ciencias naturales se muestran como una gran parroquia de crédulos que no hacen otra cosa que rumiar las migajas que dejan caer unos cuantos que realmente saben, y este proceso sigue hasta que ya no se reconoce nada. De ninguna manera se quiere aquí menospreciar a la fe, porque la fe es la condición más importante para poder llegar al saber. Creer significa por principio tener en cuenta la posibilidad de un hecho. Sin que se tenga como posible una experiencia nunca se la podrá alcanzar. Creer y saber son pasos distintos que se condicionan mutuamente. Los dos tienen su justificación, solo que no habría que confundirlos. Así como el saber es siempre asunto de un individuo, lo esotérico siempre ha sido asunto de unos pocos. Estos pocos que emprendieron la marcha por el sendero angosto del conocimiento para llegar a ser sabios, son los que forman el así llamado círculo esotérico o interno. En griego, esóteros es lo interno. Este pequeño círculo interno está rodeado por otro considerablemente más grande, el círculo exotérico o exterior. En griego, exoteros es lo externo. De ahí resulta que la meta del círculo esotérico nunca es obrar como misionero del mundo. El verdadero esoterismo trabaja en secreto y realiza esfuerzos más grandes por disimular su existencia hacia afuera que por tratar de cazar nuevos adeptos. Por eso es un signo infalible de cualquier agrupación o sociedad que se esfuerza por crecer y tener más socios, que allí no se trata de una agrupación verdaderamente esotérica, por más que su nombre y la propaganda así lo digan. El hecho de que lo esotérico sea oculto nada tiene que ver con secretos, sino que se da por sí solo. El hombre solo puede reconocer y usar el saber, sea cual fuere, cuando su propio estado de conocimiento o conciencia esté más o menos adecuado al nivel del saber. Una persona no educada en física no puede reconocer el significado de una fórmula física. A ella no le dice nada, ni siquiera en el caso de que esa fórmula tenga un significado trascendental para la física. La fórmula se mantiene en secreto para el no iniciado en la física. Por eso no hace falta esconderla. Pero cuando el observador ha adquirido un alto grado de conocimiento de la física, esa fórmula puede significarle un gran avance en su conocimiento. Exactamente lo mismo ocurre con el saber esotérico o las así llamadas ciencias ocultas. El saber del esoterismo es accesible en forma codificada para cualquiera, pero no puede ser reconocido por el ignorante. La gran masa no reconoce el valor de los símbolos y por eso los considera tonterías sin sentido. Hay que aprender a ver para poder ver. Si yo no soy capaz de leer las notas musicales, no tengo el derecho de exigirle a la música que haga el favor de usar para su escritura letras o números que yo sea capaz de leer. Lo que tengo que hacer es decidirme y tomarme el trabajo de aprender a leer las notas, o si no, tengo que renunciar para siempre a la comprensión más profunda de la música.
Lo mismo pasa con lo esotérico. No es deber de los que saben adaptarse a la comprensión del ignorante, sino que deben tan solo estar listos para ayudar a quienes piden tal ayuda. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Las comparaciones citadas deben mostrar que el esoterismo no es un campo de saber como muchos otros, que uno puede apropiarse mediante el esfuerzo. Lo esotérico no es un común denominador para datos, hechos y fórmulas cualesquiera, que basta con aprender para saberlos. El esoterismo es un camino o sendero. Un camino conduce a una meta. Tomemos por ejemplo específico el camino que va de Múnich a Viena. Podemos estudiar esta ruta detalladamente en el mapa, calcular los kilómetros. Nos podemos informar en los libros correspondientes sobre los distintos lugares que se hallan en el camino. Podemos mirar fotos y podemos conversar sobre todos los detalles con otros que hayan recorrido ese camino, etc. Toda esta ocupación con el camino Múnich-Viena puede ser muy atractiva e interesante. Solamente una cosa no logramos con esto: llegar a la meta, es decir, a Viena. Si queremos llegar alguna vez a Viena, tenemos que emprender el camino, recorrerlo, ponernos en movimiento. Todas las consideraciones e informaciones previas nos pueden ser útiles entonces, pero no hay teoría que pueda reemplazar a recorrer el camino. Este ejemplo debía aclarar la diferencia entre lo esotérico como camino y una mera colección de referencias. El esoterismo conduce a una meta a la que solamente se puede llegar si uno emprende el camino. Aquí está la falla más frecuente de todos aquellos que defienden ruidosamente la cosmovisión esotérica, pero nunca ponen ni un pie en el sendero. Andar el camino quiere decir convertir de inmediato en realidad todos los descubrimientos, por insignificantes que sean. Significa cambiar constantemente su propia vida y su experiencia, cambiar su comportamiento, ser siempre distinto y nuevo. En síntesis, esoterismo significa evolución. Llamamos a esta conversión necesaria el compromiso de la enseñanza esotérica. Todas las ciencias funcionales no representan compromiso alguno para el observador. Un químico puede hacer hoy un descubrimiento sensacional y al mismo tiempo seguir pegándole a su mujer, pleitear con su hermano, protestar contra la sociedad, etc. Su vida y su comportamiento no se ven afectados en lo más mínimo por su descubrimiento químico. La cosa es completamente distinta con el más pequeño descubrimiento esotérico. Este tiene efectos directos sobre todas las áreas del ser. Obliga a tomar una nueva posición frente al mundo. Hace que ciertas costumbres sean a partir de ese momento imposibles. Si alguien, por ejemplo, ha comprendido la astrología, nunca más podrá buscar culpables en el mundo exterior. Nunca más podrá hacerle juicio a nadie. Debe recalcarse que practicar astrología y comprender astrología son dos cosas muy diferentes. Desgraciadamente coinciden pocas veces. Este compromiso es desde siempre la razón por la cual el mundo exterior, esotérico, lucha tan apasionadamente contra la penetración de las verdades esotéricas, porque se siente de modo inconsciente pero muy claramente el aplastante compromiso involucrado. Se acepta con mucho gusto todo nuevo descubrimiento, mientras sea funcional y no tenga efectos que entrañen un compromiso. Desde hace algún tiempo se está tratando de esquivar este conflicto con una treta. Esta artimaña se llama parapsicología. Aquí se trata de quitarle el filo al desafío que representa la cosmovisión esotérica, con el método estéril de la ciencia. Los cálculos de significancia llenan archivos enteros pero no cambian. Adiós, gracias al hombre. La parapsicología es mentirosa y cobarde, porque no tiene ni el valor de la ciencia puramente materialista de negar con sencillez todos los fenómenos que no sean materiales, ni tampoco tiene la disposición de asumir su propia comprensión y cargar con las consecuencias. La parapsicología husmea y discute constantemente sobre lo husmeado, sin animarse jamás a dar el mordisco. La ironía del destino hace que cada uno se dicte su propia sentencia. El concepto autoelegido de parapsicología, en griego para es al lado,
significa que se pasa al lado de la psique. El esoterismo como camino. Después de habernos diferenciado con suficiente claridad, tanto de la ciencia como de la parapsicología, ahora podemos dirigirnos hacia el camino esotérico. La meta de este camino es la plenitud del hombre. Es la sabiduría, la superación de la polaridad, la unión con Dios, la unio mística, la boda química, la conciencia cósmica. Todos estos conceptos son intentos de circunscribir esa meta final del camino humano. A esta altura los conceptos de este tipo pueden sonar aún como frases vacías, pero confío que nuestras consideraciones ulteriores puedan llenar estos conceptos cada vez con un mayor contenido. Para poder alcanzar la meta es necesario reconocer las leyes esotéricas de este universo y también aprender a comprenderlas. A medida que el hombre alcance más y más conocimientos, deberá cambiar, deberá tornarse más consciente para comprender con mayor nitidez su verdadera misión y su meta. En tal camino, las ayudas orientadoras son de suma utilidad. Son indicadores del camino, señales que informan dónde en un cruce determinado sigue el buen camino. Las múltiples técnicas y disciplinas esotéricas son ayudas en este sentido, como por ejemplo, mencionando las más importantes: astrología, cábala, tarot, alquimia, magia, yoga, meditación, el I Ching. Todas estas disciplinas no son fines en sí, sino medios para orientarse, señales en el camino. Un peligro frecuente es que el hombre confunda el indicador con el camino mismo. Así tenemos frecuentemente un peligro. Así aparecen los astrólogos o los soloradietistas y toda una gama de otros especialistas que creen haber encontrado la clave para la comprensión del mundo en su área de competencia especial. Estas personas lamentablemente se quedan detenidas, enamoradas de un indicador del camino, y son ellas mismas su propio obstáculo para avanzar. Las disciplinas esotéricas deben liberar al hombre de sus viejas fijaciones, pero muy a menudo se usan justamente para quedar nuevamente fijado. Así uno piensa haber avanzado, sin darse cuenta que solamente se ha cambiado el objeto de la fijación. La finalidad de toda evolución esotérica es conocer la verdad. Hay una sola verdad. Es independiente del tiempo, de la cultura y de la religión. Los métodos para llegar a esta verdad tomaron formas individuales en los distintos tiempos y culturas, y todos ellos, como medios para avanzar, son igualmente buenos y útiles. Pero a menudo una persona está más aún familiarizada con los sistemas y símbolos de su propia cultura, y le resulta mucho más difícil y generalmente tarda más tiempo en reconocer el camino, como hombre de Occidente con los medios auxiliares de Oriente. En este momento se ha convertido en una moda ocuparse de los sistemas esotéricos y religiones orientales, lo que hace olvidar a muchos que también en Occidente hay una oferta abundante de sistemas esotéricos, que tienen la ventaja de ser más afines a nuestra manera de pensar y a nuestras costumbres. Estos sistemas se designan frecuentemente como ciencias de primer rango, que dieron origen con el correr del tiempo a las ciencias de segundo rango. El esoterismo es tan antiguo como la humanidad, siempre existió y siempre existirá. Guarda desde sus comienzos la suma del saber sobre este universo que es accesible al hombre. Sus enseñanzas son independientes del tiempo, nunca fueron corregidas, nunca envejecen. Nuestra ciencia moderna no comprende que todo el saber está siempre presente. Más bien vive en la ilusión de que con cada nuevo descubrimiento se acerca más y más a la verdad, y que en consecuencia es una cuestión del tiempo llegar a saberlo todo. Desde el punto de vista esotérico sucede todo lo contrario. El saber está siempre presente, el individuo tan solo tiene que evolucionar y acercársele para poder reconocerlo.
Para ejemplificar, las obras poéticas de Homero existen desde hace mucho tiempo, pero cada niño debe desarrollarse durante largo tiempo en el colegio para llegar a leer y comprender las obras de Homero. Para ese niño no tiene importancia que otros muchos lo hayan leído, puesto que Homero, que se puede leer desde hace miles de años, él lo lee por primera vez. La filosofía hermética. Si comparamos la realidad con un círculo, la ciencia lo divide desde la periferia en muchos segmentos, en disciplinas especiales, medicina, física, química, biología, etc. Explorando todas estas áreas específicas, se espera coincidir algún día en el centro del círculo. Pero esta meta, lamentablemente, se retira cada vez más a las lejanías inalcanzables, pues la alta especialización torna cada vez más difícil un entendimiento interdisciplinario. El trabajo esotérico no comienza en la periferia, sino en el centro del círculo. El esoterismo investiga las leyes universales. Una vez comprendidas, lo único que nos falta es proyectarlas sobre los distintos segmentos del círculo, sobre las distintas áreas especializadas. Un saber así es superior al del especialista, porque está en relación con todas las otras áreas y es capaz de insertar adecuadamente cada área especial en la realidad. El pensamiento esotérico sigue un principio básico, cuya formulación en palabras se remonta al padre troncal del esoterismo, por quien lleva justamente el nombre de filosofía hermética, Hermes Trismegisto. Este Hermes, 3 veces grande, fue sacerdote e iniciado en Egipto. Su biografía exacta se pierde en la penumbra de la historia. Escribió la quinta esencia de toda sabiduría en 15 tesis sobre una tabla de coridón verde oriental. La tabla, desaparecida hace mucho tiempo, entró en la historia como Tabula Smaragdina. El texto de esta tabla de esmeralda es el siguiente: la Tabula Smaragdina de Hermes Trismegisto. 1. Verdades y sin mentiras, cierto y totalmente verdadero. 2. Aquello que está abajo es igual a aquello que está arriba, y aquello que está arriba es igual a aquello que está abajo, para realizar los milagros de una única cosa. 3. Es igual como por el único Dios han sido creadas todas las cosas, en la meditación de una única cosa. Así de esta única cosa han nacido todas las cosas por la adaptación. 4. El padre de esta cosa es el sol. La madre de esta cosa es la luna. 5. El viento la ha llevado en su vientre. 6. La tierra es la nodriza de esta cosa. 7. Aquí en esta cosa única está el Padre de toda perfección de todo el mundo. 8. La virtud de dicha cosa es totalmente íntegra, cuando ha sido convertida en tierra. 9. Debes separar la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con una gran comprensión. 10. Esta cosa asciende de la tierra hacia el cielo y a su vez desciende nuevamente a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. 11. Así tendrás la gloria de todo el mundo, a raíz de ello se apartará de ti toda incomprensión. Esta única cosa es de toda fuerza la fuerza más fuerte, pues va a superar todo lo sutil y penetrar todo lo sólido. 12. De este modo ha sido creado el mundo. 13. Por ello existirán extrañas imitaciones cuya modalidad está escrita aquí. 14. Y por tanto soy llamado Hermes Trismegisto, el que posee las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. 15. Lo que he dicho de la obra de los soles no le falta nada, está totalmente completo. Este texto
ha de parecer trivial al hombre moderno, pero esto no es culpa del texto, sino de nuestra falta de comprensión. En estas 15 tesis está resumido todo el saber que alguna vez haya sido accesible al hombre. El texto describe la creación de este universo y al mismo tiempo la piedra alquímica de los sabios. Para aquel que comprende este texto totalmente, están de más todas las bibliotecas, porque posee toda la sabiduría. No le falta nada, está totalmente completo. Dichas aseveraciones pueden parecer delirios fantásticos y para algunos pueden ser suficiente motivo para volver a abandonar en este punto todo interés esotérico de una vez para siempre. Pero quien se toma el trabajo de estudiar el idioma hermético y sus simbolismos, y así logra penetrar en él cada vez más, algún día llegará a vivenciar el significado de este texto en carne propia. Ley de la analogía. Así es arriba, así es abajo. Aquello que está abajo es igual a aquello que está arriba, y aquello que está arriba es igual a aquello que está abajo, para realizar los milagros de una única cosa. Esta expresión, que generalmente se abrevia, así como es arriba, así es abajo, es la llave de la filosofía hermética. Detrás está la suposición de que las mismas leyes rigen en todas partes en este universo, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra, en el dominio macrocósmico, así como en el microcósmico, en todos los niveles de las formas aparentes. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer en todo momento tan solo segmentos de un continuo dentro del área de nuestras percepciones. Vemos solamente una pequeña parte del espectro luminoso. Oímos solamente las frecuencias que se encuentran dentro de cierta área. Algunos animales pueden percibir sonidos y colores que no les son accesibles al hombre sin recursos especiales. Lo mismo pasa con la imaginación. Solamente nos podemos imaginar dimensiones de tamaño medio, pero si algo es muy grande o muy pequeño, aún lo podemos captar a menudo en fórmulas, pero ya no nos podemos imaginar nada al respecto. Sabemos, por ejemplo, que un lingote de hierro consiste casi exclusivamente en espacios intersticiales a cuyo alrededor giran partículas atómicas. Existe una relación de correspondencia entre las distancias que separan las partículas y las de los planetas de nuestro sistema solar. Por más que sepamos muy bien todo esto, nos cuesta mucho imaginarlo al mirar un lingote de hierro de aspecto muy macizo. Así, como un virus, como organismo independiente es demasiado pequeño para nuestra capacidad de imaginación, también la distancia de 10 millones de años luz es demasiado grande para imaginarla. Estamos limitados en nuestra capacidad de percepción a una escala de tamaños medianos, a nuestra medida humana. Todo lo que se encuentra por encima o por debajo o no nos es accesible casi nunca, o lo es solamente con instrumentos especiales. Aquí nos ayuda la clave genial, así como es arriba así es abajo, porque esta frase nos permite limitar nuestras consideraciones e investigaciones de las leyes a las áreas que no son accesibles, para poder después trasladar en forma análoga las experiencias así realizadas a otros niveles inaccesibles para nosotros. Esta forma de pensar por analogía permite comprender el universo completo sin límites. La manera de pensar por analogía no es causal y por eso es desacostumbrada en nuestro tiempo. La analogía, así como es arriba, así es abajo, solamente se justifica si estamos dispuestos a reconocer que este universo, en su totalidad, un cosmos, en griego, cosmos es orden, por un cosmos que está regido por leyes y no tiene lugar para una casualidad. Una casualidad como un acontecimiento imponderable, no sujeto a ley, transformaría cualquier cosmos en un caos. Si construimos una computadora, esta representa en sí mismo un pequeño cosmos. Está construida de acuerdo a leyes establecidas. Su funcionamiento depende del cumplimiento de estas leyes. Si en sus circuitos se insertan arbitrariamente algunos transitores, condensadores y resistencias que no pertenecen al circuito programado,
Estos representantes insertados de la casualidad transforman todo el cosmos en un caos, y la computadora deja de operar coherentemente. Esto mismo es también válido para nuestro mundo. Con el primer acontecimiento casual, nuestro mundo ya dejaría de existir. También la ciencia confía generalmente en las leyes de la naturaleza, pero no tiene escrúpulos de imitar al mismo tiempo el concepto de casualidad. Si se deja caer una piedra desde una cierta altura, la misma no cae por casualidad, sino debido a una ley. Si esa piedra cae sobre la cabeza del señor X, entonces el señor X no será golpeado por una piedra por casualidad, sino también en razón de una ley. Ni el hecho de que el señor X le caiga una piedra en la cabeza, ni el preciso momento en que esto sucede son casuales. Uno no se enferma por casualidad, ni es atropellado por un automóvil por casualidad, ni nace por casualidad de padres ricos o pobres, etc. No existe la casualidad. Detrás de cada acontecimiento hay una ley. No siempre podemos percibir esta ley en el acto, pero esto no nos da derecho a negar su existencia. Las piedras también caían según una ley cuando el hombre todavía no había descubierto la ley de la gravedad. Probablemente ha de ser otra vez la ironía del destino que esos defensores profesionales de la casualidad, los estadísticos, se empecinen a demostrar ellos mismos la imposibilidad de sostener el concepto de casualidad, y hasta lo hacen con un cuidado metódico. Un estadístico cree que al tirar un dado, éste da solo por casualidad un 3 o un 5 u otro número, pero si se sigue tirando ese dado un tiempo suficientemente largo, resulta que la suma de todos los números mostraría una curva sujeta a ley, que se llama la distribución normal. ¡Qué milagro se revela aquí! La suma de acontecimientos aislados, casuales, resulta en una ley. La trayectoria de vuelo según la ley de un cuerpo tampoco se compone de tramos parciales casuales. Si los estadísticos tuviesen razón, debería ser válida la sentencia: cuanto más a menudo se equivoca uno de los cálculos, tanto más acertado será el resultado. Con lógica similar piensan los darwinistas. ¿Qué quieren explicar la evolución como suma de los accidentes genéticos? Por supuesto, la distribución normal del gran número indica por sí misma que está estructurada por acontecimientos individuales regulados por ley. En todo caso, se puede decir que el acontecimiento individual de un dado que cae es demasiado pequeño como para poder percibir inmediatamente su determinación por una ley, y que los hombres estamos todavía necesitados de una cierta escala mínima del acontecer para poder percibirlo. Al observar este mundo, nos vemos obligados a hablar de un cosmos y a excluir toda casualidad. Por otra parte, se reconoce ya en la palabra casualidad que originalmente es probable que tuviera otro significado, pues designa lo que le ocurre al hombre por imperio de una ley. Pero si el cosmos es una unidad ordenada, en todas partes tiene que regir la misma ley, en lo grande y lo pequeño, como arriba, así abajo. Esta analogía dio a Paracelso el derecho de poner al hombre como microcosmos al nivel del macrocosmos. El hombre es la fiel imagen del universo macrocósmico. Nada podemos encontrar afuera que no se halle de manera análoga dentro de él y viceversa. Es por esto que está escrito sobre el templo de Delfos: conócete a ti mismo para poder conocer a Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Si miramos más de cerca ese microcosmos del ser humano, lo que vemos primero es su cuerpo. Este cuerpo se distingue en el hombre viviente en que no es la mera suma de los elementos químicos que lo componen, porque esos componentes están subordinados a una idea unificadora al servicio del concepto global ser humano. Esto no es natural. Mucho más natural es lo que ocurre al descomponerse un cadáver. Todas las partes químicas individuales siguen sus propias leyes, según su propia voluntad, y no se subordinan a ningún concepto unificador. Pero si esto sucede en el hombre viviente,
es porque debe haber en él una instancia activa con la autoridad de coordinar la diversidad material, y esta instancia es típica del hombre viviente porque ya no podemos hallar su actividad en el muerto. Es sabido que nada se pierde en el nivel material cuando un hombre muere. Es por eso que esta instancia nuestra que buscamos ni puede ser nunca de naturaleza material. Tampoco era de esperar que fuera así, porque siendo el criterio esencial de esta instancia su capacidad de coordinar la materia, no es concebible que ella misma sea también materia. Todos sabemos también por experiencia que al morir un hombre desaparece en su conciencia y su vida. Resulta natural suponer que esa instancia que estamos buscando sea idéntica a alguno de estos dos conceptos. Pero, ¿qué es la conciencia? El hombre es consciente de sí mismo. Se experimenta como individuo que es y percibe, desde el nacimiento hasta la muerte. Esta conciencia da forma a una continuidad que no tiene el cuerpo, que construye y destruye células continuamente. Otro concepto más antiguo es el del alma. Alma es conciencia e individualidad. Es aquella instancia que reúne las diversas piedras materiales que conforman el cuerpo en una unidad y las coordina. El alma es una instancia independiente que se diferencia en forma cualitativa del cuerpo material. Nuestra psicología moderna, lamentablemente, no conoce el alma. Lo que sí hace es jactarse, en alta voz, de su terminología especial, que hace creer que se conoce algo del alma y hasta de sus profundidades y niveles. Pero la verdad es que hasta el día de hoy la psicología no ha logrado ni siquiera un contacto remoto con el alma del hombre. La psicología investiga lo psíquico en el hombre, pero eso no es el alma, sino un producto de esta ciencia, un descarte. Al confundir los dos conceptos, la psicología llega a aseverar que la función del alma del hombre es un producto del cerebro y de un sistema nervioso intacto. De ahí deduce que al perderse estas condiciones materiales, también el alma deja de existir. El desorden conceptual y de pensamiento de nuestra ciencia torna a veces casi imposible poner las cosas nuevamente más o menos en su lugar. Cuando hablamos del alma o conciencia, lo que queremos significar es una instancia independiente, no material, que no es un producto de la materia, como el cerebro, sistema nervioso o cosas parecidas, ni depende de la materia en forma alguna. Las religiones, los iniciados y los ocultistas sabían desde siempre de este alma y su supervivencia a la muerte corporal. Pero el público en general y nuestra ciencia parecen considerar evidentemente como una sorpresa sensacional que científicos como el norteamericano Dr. Moody y otros publiquen informes de personas clínicamente muertas y vueltas a reanimar que relatan en forma unánime cómo dejaron solamente el cuerpo, se quedaron en el recinto, invisibles para los demás, y pudieron ver, oír y percibir todo. La psique o el alma de la psicología, incluyendo la así llamada psicología profunda, no es idéntica al concepto antes descrito, sino solamente su producto de descarte. El alma de la psicología es el lugar de los impulsos, temores, conflictos y complejos, un concepto colectivo para las manifestaciones del alma, pero que nunca se acerca a lo que realmente actúa. Se supone que lo que actúa se encuentra en el cerebro y en el sistema nervioso central, pero es aquí donde la pescadilla se muerde la cola. ¿Quién pone en funcionamiento el cerebro y el sistema nervioso central? Es sabido que la materia necesita siempre una información para poder entrar en acción, pero la información siempre es de tipo no material. Finalmente, se mencionará que en todas partes donde se realizan procesos de formación en la naturaleza, tiene que haber información, o sea que tiene que haber conciencia o alma. Cada animal, cada planta, cada hombre tienen un alma. Dentro del reino terrestre también el alma necesita un portador material, que es sin embargo de naturaleza sutil.
Por eso, en círculos esotéricos, se habla del así llamado cuerpo astral. En conexión con esto hay resultados de investigaciones recientes dignos de ser mencionados, provenientes de norteamericanos como Harold Saxon Burr, profesor en la Universidad de Yale. Burr investigó con gran despliegue técnico los campos eléctricos que rodean un organismo viviente. Ha encontrado, por ejemplo, alrededor de una semilla, un campo en la forma de la planta madura y adulta, y alrededor del huevo de un sapo pudo comprobar la existencia de un campo en forma de sapo adulto. De ahí extrajo la conclusión de que todos los seres vivientes poseen tales campos electromagnéticos. En estas imágenes espaciales invisibles pero medibles, cada célula nueva recibe su lugar. Estos resultados experimentales confirman la tesis esotérica de que todos los seres vivientes se desarrollan hasta ocupar una forma preestablecida. Pero hay que cuidarse de considerar estos campos electromagnéticos como el alma. Son más bien el correlato material del cuerpo astral. Una confusión similar ha llevado a opinar que lo que se ve en la así llamada fotografía Kirlian es el cuerpo astral, pero la fotografía Kirlian muestra solamente el intercambio entre emanaciones energéticas del organismo y un campo de alta tensión. Después de haber tratado de aclarar un poco estos conceptos del cuerpo y del alma, queda todavía un concepto muy importante a saber, la vida. Esta no puede ser nunca idéntica a la conciencia, porque hasta el idioma distingue entre estar inconsciente y estar muerto. La vida tampoco puede consistir de materia, porque lo que se ve en la materia es solamente la manifestación de la vida. Podemos decir que la vida es el misterio más grande para el hombre. Si el alma es desconocida para la ciencia, tanto más lejos se halla todavía de poder comprender lo que es la vida. Siempre se ocupa solamente de sus manifestaciones materiales, pero nada sabe de la vida misma. El hombre no la puede ni producir ni destruir. La vida es una calidad que escapa totalmente a su aprehensión. Todos conocen, aunque solo sea de oídas, la clásica división en tres cuerpos: cuerpo, alma y espíritu. La filosofía hermética enseña que el espíritu es la vida. Al contrario del alma, la vida, espíritu, es algo impersonal, anónimo. Hay solamente un espíritu, una vida. Se puede participar de él, dejarle actuar a través de uno, entonces se vive. Al terminar la vida terrenal, se termina tan solo esta conexión, pero de ninguna manera se destruye algo de la vida en sí. Hay solamente un espíritu, por eso la vida en nosotros representa la unidad, es la chispa divina que se encuentra en todo ser viviente. Así el hombre, como todo producto de la naturaleza, es una trinidad de cuerpo, alma y espíritu. Se siente como unidad, y esa unidad la llama yo. Mirándolo más de cerca descubrimos que ya la unidad corporal hombre se deja subdividir en otras unidades, tales como los órganos. También un órgano es una unidad individual. Si no, sería imposible distinguir un corazón de un hígado. Pero esta individualidad funcional requiere que cada órgano tenga una conciencia individual. Esta idea puede parecer extraña porque siempre nos atribuimos una conciencia solamente a nosotros mismos. La mayoría de la gente está aún dispuesta a concederle una conciencia a su perro, por más que la conciencia del perro es sin duda muy diferente a la de un hombre. Concederle conciencia a una mosca generalmente ya encuentra más resistencias, aunque hay que preguntarse con qué derecho trazamos esta línea de separación. Todo lo que se desarrolla en forma viviente y muestra tener individualidad, tiene conciencia, también en los casos en que nos cuesta introducirnos con nuestra conciencia en la de formas de vida muy diferentes. No tenemos más remedio que concederles a nuestros órganos esta conciencia. El hígado también se siente como una unidad completa e individual. Su único y exclusivo trabajo es cumplir con su función según la ley del hígado, pues si no deja de sentirse bien la individualidad que le es superior el hombre en el cual está integrado.
Si seguimos con el análisis de la individualidad hígado, encontraremos nuevas unidades que se llaman células. También cada célula es una individualidad, vive y se puede reproducir. Así que tiene sin duda también una conciencia. Se siente como yo soy, su deber es ser una célula de hígado completa. Si no tiene ganas de hacerlo y descubre una tendencia personal hacia la libertad, se transforma en una célula cancerosa porque se pone fuera del orden superior. El hombre, como dueño de este tipo de células que abandonan el orden, no piensa en felicitarlas por su libertad recién descubierta, sino que hace lo posible por eliminarlas para mantener su propia existencia. Al igual que la célula como individuo es parte de un individuo superior llamado órgano, este no es más que una parte del individuo llamado hombre. Así también el hombre no es más que una parte de una unidad superior. El hombre es solamente una célula en un organismo que llamamos el planeta Tierra. Al igual que todos los planetas, también la Tierra es una inteligencia individual y posee no solamente un cuerpo, sino también una conciencia. Si esto no fuera así, no tendríamos un cuerpo intacto de un planeta, sino un cadáver de un planeta, al igual que un cuerpo humano. Muerto, se descompone, también se desintegra el cuerpo de un planeta muerto. Como vemos, por ejemplo, en el cinturón de asteroides. Tenemos que acostumbrarnos al fin a no contemplar solamente las formas de vida corporales. Todo cuerpo, ya sea piedra, planta o animal, también posee alma y espíritu. Caso contrario, tendríamos ante nosotros un cadáver que rápidamente perdería su forma. También un planeta es solo un órgano de un ser superior, del sistema solar. Si el hombre contempla un poco ese orden, pronto tomará conciencia de que también él, como célula, tiene solamente el deber de cumplir con el servicio a la totalidad que le ha sido asignado. Tiene que esforzarse para ser una célula de la más alta utilidad posible, al igual que él espera de las células de su cuerpo, para no convertirse en un tumor canceroso para este mundo. Si abandona temerariamente el orden para gozar de su libertad mal interpretada, no debería sorprenderse si es eliminado, porque así como es arriba, es abajo. La proyección de la culpa. Este problema tiene una trascendencia inabarcable. La humanidad ha adquirido la costumbre de buscar disculpas en el mundo exterior para todo lo que no debería ser. La escala de los culpables abarca desde los miembros de la familia hasta el gobierno, desde las circunstancias de la época hasta la sociedad misma, y es a esos culpables a quienes el individuo quiere cargar la responsabilidad de su propio destino. Esta proyección de la culpa se ha sublimado hasta hacerse una ciencia que, bajo el título de psicología y sociología, sanciona este error colectivo. Todos hablan de cómo los factores del mundo exterior influencian y marcan al hombre. El psicoanálisis y el grito primordial buscan las causas de una perturbación neurótica en la infancia, en la educación y en situaciones traumáticas entre padres e hijos. Ya falta poco para que se acepten oficialmente en la psicoterapia los métodos de regresión y entonces se creerá encontrar de repente las causas en las vivencias prenatales. Por diferentes que sean los muchos métodos y teorías de tratamiento, todos tienen algo en común. Siempre se buscan las causas de una situación o de una perturbación en el mundo exterior. Si uno hace que un individuo nos informe sobre su destino, indicará para cada situación y simultáneamente cuáles son las circunstancias y las personas culpables de la misma. Será muy difícil eliminar el cuento de hadas de la influencia del mundo exterior en esta era de abundancia de sociólogos, porque toda teoría que permite la proyección de las culpas contará siempre con toda seguridad con una mayoría absoluta. Lo que ofrece el esoterismo en cuanto a este problema es mucho menos gustoso y práctico, pero como contraprestación le muestra al individuo cómo puede cambiar realmente su destino. Le muestra un camino para salir de la enfermedad,
cumpliendo así lo que todos los demás solamente pueden prometer. No hay influencias exteriores que forman al individuo. No es la educación la que forma al hombre ulterior. No hay culpables del destino del individuo. No hay bacterias ni virus que produzcan enfermedades. Todos los que creen tener pruebas exactas de lo que acabo de negar se equivocan en un punto. Todo lo que se considera como pruebas se apoya en realidad sobre observaciones de relaciones, que son sólo correlaciones. Estas dicen, por ejemplo, que al parecer en cierta enfermedad infecciosa siempre se encuentra presente cierto virus, o que en la vida de un delincuente juvenil las relaciones familiares presentan ciertas características que tras una cierta perturbación neurótica siempre se hallan problemas con la madre. Estas correlaciones todavía son ciertas porque anuncian solamente que cada vez que se manifiesta una cosa, también se manifiesta la otra. Aquí surge el paso siguiente tan favorito de la ciencia que nada tiene de científico, la interpretación de todo esto como causalidad, de la observación, siempre cuando entonces también se pasa furtivamente a una causa de esto también lo otro. Pero es justamente esta transformación de los resultados la que ya no es correcta. No se niega que en cierta enfermedad se hallen al mismo tiempo ciertos virus, pero la fe resultante de ello, de que estos virus sean la causa de la enfermedad, hará reír a las generaciones venideras tan cordialmente como nosotros nos reímos de la teoría de que la Tierra es un disco. Así que no es tan fácil negar nuestra afirmación de que no existe ninguna influencia del mundo exterior. Todos conocemos, a partir de la física, el concepto de la resonancia. Un diapasón entra en resonancia solamente con un tono que corresponde a su propia frecuencia. Si este no es el caso, el tono ni existe para el diapasón porque no lo puede percibir. Un receptor de radio sintonizado en onda media solo captará onda media en base a su resonancia. No puede reconocer las ondas, corta y larga, por eso no forman parte de su visión del mundo. De la misma manera el hombre necesita dentro de sí una correspondencia para cada percepción. Esa correspondencia debe poder vibrar a la par, y entonces a través de esta resonancia se le torna posible la percepción. Goethe lo formula así en la frase: si el ojo no fuera de naturaleza solar, nunca podría ver el sol. Si no tuviéramos dentro de nosotros la propia fuerza de Dios, ¿cómo podríamos encantarnos con lo divino? Esta formulación de Goethe abandona ya el nivel puramente físico de la capacidad de resonancia, transfiriendo la ley de resonancia en forma de analogía sobre el campo que aquí nos interesa. Cada persona puede percibir solamente aquellos dominios de la realidad para los que posee una capacidad de resonancia. Esto no solamente es válido para la percepción meramente sensorial, sino para la comprensión total de la realidad. Como todo lo que se encuentra fuera de la propia capacidad de resonancia no puede ser percibido, tampoco existe para la persona en cuestión. Por esto, cada persona cree conocer la totalidad de la realidad y que no existe nada más fuera de esta. Cuando alguien lee un libro, cree que lo comprende completamente, por más que de lo leído solo pueda absorber aquello que se encuentra al unísono con su actual nivel de conciencia. La mejor manera de comprender que esto es así es volver a leer ciertos libros después de algunos años. La conciencia se ha ampliado en estos años, razón por la cual ahora se comprende el libro aún mejor. Todas las relaciones descritas le son más o menos familiares y comprensibles a cualquiera, y por esto solamente han de servir para aclarar el principio que ahora queremos aplicar también al destino en general. Solamente es posible encontrarse con aquellas ideas, personas y situaciones para las que poseemos una resonancia propia, o lo podríamos llamar una afinidad. Sin la afinidad correspondiente nunca se puede producir una manifestación. Si alguien llega a encontrarse envuelto en una pelea o una riña, no es nunca debido a una casualidad, sino que se produce solamente por razones de afinidad con una vivencia de este tipo.
La culpa por las eventuales consecuencias de dicha pelea también la carga aquel que supone haber sido involucrado en ella de manera totalmente inocente. Pero sin la afinidad correspondiente le hubiera sido imposible verse involucrado. Si alguien es atropellado en la calle por un automóvil, ni la culpa puramente funcional y legal del otro cambia en algo el hecho de que el accidentado estaba maduro para esta vivencia, sino este acontecimiento no se hubiera podido manifestar en su campo de experiencia. El así llamado medio ambiente es en realidad un espejo en el cual toda persona se ve solamente a sí misma. Nunca puede ver otra cosa que a sí misma, porque de la verdadera realidad total, objetiva, igual para todos los hombres, filtra solamente aquello por lo cual tiene una afinidad. El que no es consciente de este hecho cae obligatoriamente en formas de comportamiento equivocadas. Cuando por la mañana me miro al espejo y veo una cara poco amable, puedo increparla enérgicamente por su poca amabilidad, pero la cara en el espejo no se deja impresionar en absoluto por esto, sino que al mismo tiempo me inculpa con igual energía. De esta manera es muy fácil realizar una escalada mutua hasta que le pego a esta cara encarnizada y destrozo el espejo. Pero nadie jugaría este juego con el espejo del baño, porque tenemos conciencia de su función de espejo. Sin embargo, la mayoría de las personas celebran empecinadamente este juego en su vida diaria. Luchan contra sus enemigos en su medio ambiente, contra los malos vecinos y parientes, contra la injusticia de sus jefes, contra la sociedad y muchas cosas más. En realidad todos están luchando contra sí mismos. Por esto es que en todas partes tenemos solamente perdedores y ningún ganador. Porque, ¿contra quién se podría ganar en una esgrima frente al espejo? Naturalmente la ley de resonancia y del reflejo en el espejo es válida, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si citamos en nuestras consideraciones casi exclusivamente ejemplos negativos, es porque el sufrimiento del hombre nace de ahí. La mayoría, no obstante, se las arregla bastante bien con las partes positivas de su destino. Si el ser humano toma conciencia de la función de espejo de su medio ambiente, surge de allí una fuente insospechada de información. Por más que en el espejo solo pueda verse siempre a sí mismo, empero usamos un espejo porque nos puede mostrar partes de nosotros que nos resultaría imposible conocer sin este recurso. Así es como la observación del propio medio ambiente y de los acontecimientos con los que nos vemos confrontados resulta ser uno de los mejores métodos para el autoconocimiento, porque todo lo que nos molesta en el mundo circundante demuestra solamente que uno mismo no está reconciliado todavía con el principio análogo dentro de sí. Al hombre no le gusta admitir esto, pero el hecho de que alguien se moleste por la avaricia de otro muestra con toda seguridad que él mismo es avaro. De otro modo esto no le podría molestar. Si él mismo es generoso, ¿qué le importa la avaricia de los otros? Él la podría tomar como un hecho, sin alterarse por ello y sin sentirse molesto. Considerando sobriamente las cosas, todas ellas son como son. El césped es justamente verde, naturalmente se podría pensar que fuese rojo, pero es verde, y esto ya tendrá su sentido. Nadie se molesta por el color verde del césped, porque no toca ninguna problemática dentro del hombre. El hecho de que haya guerra en el mundo es un hecho, tanto como el color verde del césped. Pero ahí ya se excitan los ánimos y así se empieza a luchar por la paz. Se lucha por todo, por la paz, la justicia, la salud, el sentido de humanidad. Pero sería mucho más sencillo y exitoso crear la paz dentro de uno mismo. Aquí tenemos otra vez una de las claves más poderosas para el que sabe usarla. Toda persona es capaz de cambiar y transformar el mundo entero de acuerdo a su representación, sin lucha alguna y sin poder exterior. Basta que el hombre se cambie a sí mismo, y he aquí que el mundo entero cambia con él. Si en el espejo veo la cara poco amable, lo único que tengo que hacer es sonreír, y con toda seguridad me sonreirá. Todos quieren cambiar el mundo, pero ninguno usa los únicos medios que llevan al éxito.
Quien cambia su afinidad recibe un programa nuevo, ve un mundo distinto. Cada hombre vive en su mundo. Hay tantos de estos mundos como personas. Todos estos mundos no son más que segmentos, aspectos del mundo verdadero, que se subordina a las leyes férreas y no se deja impresionar por las llamadas de los hombres para que cambien. El mundo exterior es la fuente más segura de información sobre la situación propia en la que uno justamente se encuentra. Cuando el hombre aprende a preguntar sobre el verdadero sentido de todo lo que le pasa, se conocerá cada vez mejor, no solamente a sí mismo y a sus problemas, sino que también descubrirá la posibilidad de cambio. En todo lo que le sucede al hombre, debería preguntarse de inmediato: ¿por qué me está pasando precisamente a mí, en este momento, justamente esto? Hasta acostumbrarse a plantear estas preguntas, también puede resultar difícil encontrar las respuestas. Empero, también aquí el ejercicio hace maestro y bastante pronto se aprende a reconocer la carga de sentido de los acontecimientos y a ponerlos en relación consigo mismo. Hay un concepto en psicopatología que se llama locura relacional sensitiva, que describe la particularidad de los enfermos, generalmente de esquizofrenia, de relacionar de manera psicótica todo lo que acontece en el mundo con la propia persona. Pero hay un polo positivo para este polo enfermizo de la locura relacional sensitiva, al que llamaremos pensar relacional sensitivo. Todo lo que pasa tiene un significado para aquel que lo vive. Cuanto más consciente se vuelve el hombre, tanto más aprende a catalogar las cosas, a preguntar por su información inherente. Por eso la exigencia máxima sigue siendo la de andar en armonía con todo lo que existe. Cuando esto no se logra, hay que buscar la razón dentro de uno mismo. El hombre es el microcosmos y por eso es la fiel imagen del macrocosmos. Todo lo que percibo fuera lo encuentro también dentro de mí. Si dentro de mí estoy en armonía con los distintos dominios de la realidad, no me pueden molestar sus representantes en el mundo externo. Si sucede algo desagradable para mí, esto no es más que una invitación a dirigir mi atención a la zona correspondiente en mi interior. Toda la gente mala y los acontecimientos desagradables, en realidad, no son más que mensajeros, son medios para hacer visible lo invisible. Quien comprende esto y está preparado para cargar la responsabilidad de su destino, pierde todo miedo ante la casualidad amenazante. La ocupación preponderante en nuestro tiempo es prevenirse y asegurarse contra las eventualidades del destino. Los sistemas para asegurarse van desde los seguros hasta el socialismo y no tienen más que una meta que es impedir o cambiar por medio de medidas externas las intervenciones del destino. Detrás de todos estos esfuerzos está el miedo, pero solo cuando el hombre está preparado a encarar el destino, asumiendo toda su responsabilidad, solamente entonces pierde el miedo. No se puede ser asesinado por casualidad, no se puede llegar a ser rico por casualidad. Las dos cosas solamente se pueden manifestar cuando se está maduro para ello y cuando se posee la afinidad correspondiente. Los seres humanos se esfuerzan por obtener riquezas y olvidan tornarse maduros para la riqueza. Los interesados en el esoterismo buscan en el mundo entero a su verdadero gurú y al mejor sistema, y olvidan que el gurú viene solo hacia aquel que está maduro para ello. Es suficiente necesitar algo realmente y uno lo obtendrá. En cosas menores, muchos ya habrán observado a menudo cómo funciona esta ley. En algún momento de la vida uno se ve confrontado de repente con algún tema, de cuya existencia hasta el momento no se había percatado, ni siquiera lo sospechaba. Así es posible, por ejemplo, conocer a un especialista en la vida amorosa de las hormigas, mientras uno todavía se sorprende que pueda haber una persona interesada en un tema tan estrafalario. Se recibe, por otro lado, casualmente un libro de regalo justamente sobre ese tema. Se lee también en una revista algo sobre ese tema y en una próxima visita se verifica que una persona bastante allegada
Desde hace años también se ocupa de ese tema, pero nunca lo había comentado antes. Detrás de esta cadena de casualidades que la mayoría ya ha vivido en una forma u otra, no hay otra cosa que la ley de afinidad o de resonancia. De esta manera se recibe con seguridad todo libro, toda información, todo contacto que se necesita, si realmente se lo necesita, y se está maduro para ese encuentro. Si esa madurez necesaria no estuviera, de nada serviría la búsqueda. El que se cambie a sí mismo, cambia el mundo. No hay nada que mejorar en este mundo, pero sí hay mucho que mejorar en uno mismo. El camino esotérico es un camino de cambio constante, de la transmutación del plomo en oro. El sabio está en armonía con todos los dominios del ser, y por eso vive en el mejor de todos los mundos posibles. Él ve la realidad y reconoce que todo lo que es está bien. Él ya no busca la felicidad, porque la ha encontrado dentro de sí mismo. La necesidad de limpiar la mente. Ya la filosofía budista enfatiza que para poner orden en las perturbaciones mentales y engaños que aparecen en nuestra mente, en forma de celos, odio, envidia o aferramiento propio, debemos mantenerla serena y apacible durante todo el día. Como lo dijo Cayetano Arroyo en su obra Diálogos con Abul Beká: limpia tu mente y todo se limpiará. Una mente limpia, serena y apacible podrá ver las cosas de forma nítida y con ecuanimidad. Veamos algunas acciones para lograrlo. Sustituye de tu vocabulario habitual la palabra problema por oportunidad. Cuando se presente cualquier situación, de la índole que sea, céntrate únicamente en la actitud con la que vas a vivir. Esa actitud tiene que partir de la confianza, la aceptación y la ausencia de juicio. Estate atento para percibir cualquier palabra que puedas decir o cualquier conducta que puedas tener de carácter negativo a lo largo del día y transfórmalas rápidamente en palabras o conductas más constructivas. Empieza a incorporar la atención consciente a tus actividades básicas: comida, ducha, trabajo, antes de retirar la atención de lo que estabas haciendo y pasar a otra cosa. Dedica unos segundos a tomar plena conciencia del cambio de actividad. El poder de un pensamiento. Observa que la realidad que no aceptas ya aconteció, ya se ha alejado del instante presente y por tanto ha dejado de existir como tal. Tu mente mantiene con vida esa realidad que ya no existe a través de imágenes fragmentadas de ella, que se mezclan con imágenes de experiencias anteriores semejantes. Es un solo tipo de pensamiento el que te genera sufrimiento y te roba la libertad. Advierte que, de nuevo, eres víctima de los engaños y las perturbaciones de la mente. El antídoto a esta actitud lo sintetiza muy bien un magnífico proverbio zen: ama lo que existe en este momento y serás libre. Esta es la pregunta que debes hacerte cuando aparezca el sufrimiento en tu vida. ¿Qué es lo que no estoy aceptando en mi vida? Cuando tengas problemas económicos, cuando no goces de buena salud, cuando no encuentres pareja, cuando tu amigo no te dirija la palabra, cuando no te guste el gobierno que hay actualmente en tu país, cuando no consigas vender tu casa, etcétera, etcétera.
Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué es lo que no estoy aceptando en mi vida? Te darás cuenta de que esa falta de aceptación es lo que te resta paz interior. Percátate de que estas actitudes que experimentamos ante cualquier situación como consecuencia de la falta de aceptación son internas, son nuestras y por lo tanto tenemos la oportunidad de transformarlas en cualquier momento. Reconozco que experimento rechazo hacia la vida. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Reconozco que experimento sobreprotección. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La experiencia de destino y misión que trae cada persona. Reconozco que experimento perfeccionismo. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que existen distintas formas de organización y gestión. Reconozco que experimento preocupación. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que puedo perder algo que ya no necesito. Reconozco que experimento fanatismo. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Otras formas, vías, creencias y opciones diferentes de las mías. Reconozco que experimento mal genio. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Lo que otros hacen o dicen, o lo que está sucediendo. Reconozco que experimento ganas de condenar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Comportamientos y actitudes diferentes de las mías. Reconozco que experimento rebeldía. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La necesidad de adaptarme al medio que me correspondió. Reconozco que experimento angustia. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que perdiendo algo puedo vivir de otra manera. Reconozco que experimento tristeza. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La experiencia y el comportamiento de otros. Reconozco que experimento ganas de criticar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Las costumbres, las ideas y decisiones de los demás. Reconozco que experimento rencor. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Reconozco que experimento ganas de juzgar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que cada quien lo hace lo mejor que sabe. Reconozco que experimento apegos. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo todo lo necesario. Reconozco que experimento estrés. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que las cosas pueden salir de otra manera y solo doy lo que puedo. Reconozco que experimento miedo. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Reconozco que estoy experimentando celos. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. Reconozco que experimento culpa. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Reconozco que experimento una enfermedad. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que el problema no está en mi cuerpo, sino en mi mente. Los pensamientos forman parte de nuestra mente. Una mente poco disciplinada y trabajada produce pensamientos sin parar.
mientras que una mente enfocada y equilibrada genera muchos menos. Los pensamientos son energía y tienen una vibración determinada, más sutil o más densa, según sus características. Los grandes sabios siempre han indicado lo importante que es que le prestemos atención consciente a nuestros pensamientos. Porque los pensamientos que emitimos al campo cuántico tienen especial importancia a la hora de configurar lo que cotidianamente entendemos como realidad. La mayoría de los seres humanos tenemos un gran flujo de pensamientos diarios. La ciencia estima que son unos 60.000, de los cuales tan solo el 5% aproximadamente son conscientes, mientras que el 95% son inconscientes. Y es que el parloteo mental de nuestra mente inferior es incesante, no ofrece tregua y tampoco sigue ningún tipo de orden ni estructura. Esta actividad sigue presente cuando dormimos, especialmente en los sueños. Como dijo Freud, las imágenes, secuencias e historias que se manifiestan como sueños nos permiten conocer una parte de nuestra psique, en especial nuestro inconsciente. Teresa de Ávila la bautizó la loca de la casa, a esa mente parlanchina que nos lleva a identificarnos con nuestros pensamientos y con nuestra personalidad. Pensamos que somos lo que pensamos, nuestros propios pensamientos, y esto nos arrastra al sufrimiento una y otra vez. El último pensamiento que pasa por nuestra mente es el que nos acaba engañando, el que no nos permite ver la esencia de todo lo que acontece en nuestra vida. Como dice Jodorowsky, lo que pensamos modifica por completo la percepción de todo lo que vemos y observamos. Vivir desde la mente es vivir desde el pensamiento, y la actividad mental incesante conlleva un fuerte desgaste energético. Cuando entramos en esta espiral tan repetitiva, lo que empieza con un simple pensamiento espontáneo ante una situación determinada, acaba por convertirse en un hábito mental. Si la mente da vueltas en torno a ello durante tiempo suficiente, esto puede acabar por condicionar la totalidad de nuestra vida, como lo manifiesta un conocido proverbio árabe: siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Necesitamos comprender que la mente tiene una función operativa y dual. La mente fragmenta la realidad y la clasifica agrupándola en pares de opuestos: frío, calor, alto, bajo, luz, oscuridad, me duele, me da placer. Esto nos conduce a vivir la vida aceptando y rechazando, seleccionando y descartando, criticando y valorando todo cuanto acontece. En tu día a día puedes observar que tu mente se polariza ante cualquier acontecimiento que vives. Esto me gusta, pero eso no. Esta persona me cae bien, aquella no. No soporto la lluvia, pero me encanta que haya sol. Ese objeto es precioso, pero aquel es horroroso, etcétera, etcétera. Además, la mente siempre está insatisfecha. Su alimento principal son los deseos, los de baja frecuencia vibratoria sobre todo. Es caprichosa, nunca se conforma, siempre quiere más y más. Es un pozo sin fondo.
y cuando ha conseguido lo que anhela, pierde el interés en ello al instante y procede a buscar algo que le suscite más curiosidad. Lo divertido es que mientras persigue lo nuevo, en lo que se ha enfocado, alimenta el recuerdo de aquello que desechó. También se aferra a objetos, personas y situaciones, hasta el punto de apegarse fuertemente, a veces de forma desmedida, compulsiva y obsesiva. Estas características de la mente inferior son muy palpables cuando uno vive muy identificado con la personalidad. Son comportamientos y actitudes altamente egoicos, motivados por la búsqueda incesante de placer y bienestar. En los Upanishads habla así de los procesos mentales que acontecen en la mente. La mente puede ser pura e impura. La impura viene determinada por los deseos. La pura carece de ellos. La mente es para el hombre la causa de su esclavitud y de su liberación. Cuando se apega a los objetos de los sentidos, es causa de esclavitud. Cuando no tiene relación con los objetos, lo es de liberación. Otra característica de la mente es la inestabilidad. En pocos segundos pasamos de un pensamiento optimista a otro pesimista. Estamos subidos a una montaña rusa mental y emocional, lo cual es comprensible desde el momento en que la mente está totalmente volcada al mundo exterior y va filtrando las experiencias que vivimos, etiquetándolas como positivas o negativas. Otra consecuencia del carácter inestable de la mente es su tendencia a distraerse con mucha facilidad. La mente tiene dificultad para empezar y finalizar una tarea sin distraerse. Viaja por todos lados. Cuando no la distrae un pensamiento generado por ella misma, lo hace cualquier estímulo externo. Anárquica por naturaleza, rechaza cualquier tipo de acción que tenga que ver con la disciplina y el orden. Por eso nos cuesta tanto cultivar la atención y la concentración, al menos en las etapas iniciales. Pero vale la pena perseverar, porque la atención y la concentración son dos cualidades muy importantes para limpiar nuestra mente. Y además, con cada pensamiento has formado un sistema de creencias y estás condicionado por él. Cuanto más presentes estén en ti los factores que ahora voy a enumerar, más seguro puedes estar de que tu sistema de creencias está condicionando tu forma de ver la vida. Síntomas de que tu sistema de creencias lleva las riendas de tu vida. Defiendes a ultranza tus opiniones y tus puntos de vista. Tus respuestas en forma de acciones y conductas son reactivas, rápidas y automáticas. Tienes claro cómo te vas a comportar antes de que ocurra el suceso. Las obligaciones y las normas tienen una presencia excesiva en tu vida. Eres poco flexible y tienes conductas extremistas. Tienes el fuerte sentimiento de que los demás no te comprenden. Te sientes como una víctima. Tienes muchos miedos internos. Te resulta difícil mantener la atención en el curso de una conversación. Tiendes a enjuiciar y criticar a los demás. Te quejas a menudo. Buscas en el exterior aquello que debe aportarte satisfacciones. Usas de forma inconsciente, al hablar o para tus adentros, las fórmulas tengo que, debo y creo en. Tienes muchos prejuicios. Todo esto te está indicando que las creencias están presentes en tu vida
y tienen un gran efecto en ti, pues todas tus creencias internas te esclavizan, te someten, te generan sufrimiento. En definitiva, no te permiten ser libre. Toma conciencia de ellas, de que estás siendo prisionero. Si quieres limpiar tu mente, te recomiendo las siguientes acciones. Incorpóralas ya en tu vida. Observa con atención tus pensamientos. ¿De qué tipo son? ¿Con qué velocidad se suceden? Trata de mantener la atención en lo que estás haciendo. Pon atención en una actividad y cuando hagas un pequeño paro o finalices, haz una pequeña pausa para tomar conciencia de que vas a retomarla o de que vas a emprender una actividad distinta. Hazte consciente de los movimientos de tu mente. Observa cómo se mueve hacia el pasado y el futuro, cómo juzga y etiqueta las cosas, cómo lo ve todo a través de sus filtros, cómo no puede mantenerse quieta. Toma conciencia de tus prejuicios a la hora de relacionarte con los demás. Toma conciencia de todas tus creencias limitantes. Trata de suprimir de tu vida el tengo que, el debo, y ábrete a la experiencia del momento presente. Cuando te relaciones con otro, observa todas las reacciones que tienen lugar en tu interior. Pon foco en ti. La otra persona tan solo te hace de espejo para que puedas reconocerte. La creación y el pecado original. Tratar de evitar el sufrimiento, como y donde sea que se presente, indica siempre que quien lo hace es fundamentalmente un no iniciado. Herbert Fichte. Debes comprender, de 1 a 10 y al 2 déjalo ir, y el 3 hazlo ya, así eres rico. El 4 piérdelo, de 5 y 6 así dice la bruja, a 7 y 8, así está consumado. El 9 es 1 y 10 es ninguno. Esta es la tabla de multiplicación de las brujas. Goethe. La tabla de multiplicación de las brujas de Goethe casi ya no es comprensible para el hombre de hoy. Se supone con frecuencia que se trata de un mero juego de palabras sin mucho sentido, lo que en el caso de Goethe no deja de ser una suposición bastante audaz. Ya hemos hablado de la polaridad del tiempo, de su aspecto cualitativo y cuantitativo, así como tendremos en cuenta ahora el lado cuantitativo del tiempo. También con los números conocemos solamente la cantidad. El número 3 para nosotros representa siempre una cantidad, 3 manzanas, 3 libros, 3 grados, etc. Pero también los números poseen el aspecto del polo opuesto de la calidad. Si se aprende a comprender la calidad de los números, estos se revelan como la matriz y los símbolos primordiales de la creación. Pitágoras, iniciado en las disciplinas esotéricas en Egipto, enseñaba que el número es la última piedra de construcción, la raíz de este mundo. Si bien proveyó a las matemáticas de teoremas válidos hasta el día de hoy, consideraba todos los números y relaciones matemáticas en primer lugar desde el punto de vista cualitativo, como parábola de una realidad superior. Este es exactamente el criterio que distingue a un espíritu genial de sus seguidores. Después de descubrir la ley de gravedad, Isaac Newton se dedicó a traducir la Biblia y escribió, entre otros libros, sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis según San Juan. Usó la ley de la gravedad solamente como parábola y con esto consiguió el modo de pensar vertical. Sus seguidores y sucesores utilizaron la ley de la gravedad para satisfacer su curiosidad y así dieron testimonio de su falta de comprensión. Los números, al igual que los idiomas, no son algo creado o pensado por el hombre, sino algo encontrado por él. Los números son cualidades primordiales, realidades de un orden mayor. Los números, si se los mira bien,
revelan las leyes y los secretos de esta creación, reflejan el proceso de la creación. Por eso, dentro del marco útil y necesario para estas consideraciones, veremos algunas características cualitativas de los números, sin pretender agotar ni remotamente con esto el enorme campo de la mitología de los números. En el esoterismo, al tratar con los números, se aplican sobre todo dos operaciones de cálculo, la reducción y la adición teosóficas. La reducción teosófica consiste en retrotraer a una sola cifra un número compuesto por varias cifras. Esto se consigue si se suman las cifras de que se compone el número tantas veces como sea necesario hasta que queda una sola cifra. Esto se conoce como la formación de las sumas transversales. Por ejemplo, 10 es igual 1 más 0 igual a 1, 11 es igual a 1 más 1 igual a 2, 12 es igual a 1 más 2 igual a 3, 13 es igual a 1 más 3 igual a 4, 2311 es igual a 2 más 3 más 1 más 1 igual a 7, 666 es igual a 6 más 6 más 6 igual a 18 igual a 9. De esta operación se deduce que todos los números, sin excepción, son solamente distintas presentaciones de las primeras 9 cifras. No hay más que 9 cifras. Al terminar con ellas, se cumple el primer ciclo, 0. Podemos escribir 10. A partir de ahí comienza un nuevo desarrollo de 1 a 9, solamente en otro nivel. Así las cifras del 1 al 9 forman la matriz básica de toda evolución y de todo proceso de creación. La adición teosófica consiste en sumar en forma aritmética todas las cifras de un número, desde su unidad hasta su propio valor matemático. Por ejemplo, el valor teosófico del número 3 es 1 más 2 más 3 igual a 6. El valor teosófico del número 4 es 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. El valor teosófico del número 7 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 igual a 28. El 28 se reduce a 2 más 8 igual a 10, igual a 1 más 0, 1. De ahí resulta que 4 igual a 10 igual a 1, 7 igual a 10 igual a 1, o sea 4 igual a 7. Si usamos estas dos operaciones de manera sistemática, se muestra una estructura inherente a la construcción de los números. Hallamos que los números 1, 4, 7 y 10 son todos iguales a 1, porque 1 es igual a 1, 4 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, 7 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 igual a 28 igual a 10 igual a 1. 10 igual a 1. Aquí se puede observar que la construcción de los números se puede descomponer en pasos triples, porque el número 4 representa la unidad 1 en un nivel más elevado. Así podemos escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Vemos que todos los números de la primera línea vertical, 1, 4, 7, 10, 16, 19, etc., no son más que distintas formaciones de la unidad. Para controlar 1 igual a 1, 4 igual a 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10 igual a 1, 7 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 igual a 28, igual a 10 igual a 1, 10 igual a 1 más 0 igual a 1, 13, 1 más 3 igual a 4 igual a 1, 16 igual a 1 más 6 igual a 7 igual a 1, 19 igual a 1 más 9 igual a 10 igual a 1 y así sucesivamente. Es decir, que todos los números, en su análisis último, se reducen a la secuencia de los primeros 4 números en la disposición siguiente, 1, 2, 3, 4. Toda creación y toda evolución consiste
en un paso triple. En el cuarto paso ya empieza una repetición de la primera Trinidad en un nuevo nivel. Este saber es muy antiguo en los círculos esotéricos y ha sido transmitido en muy variadas formulaciones, como por ejemplo en las enseñanzas de los 4 elementos, en el Tetraquis de Pitágoras, en el Tetragrammatón de los cabalistas, Hod, Hei, Bau, Hei, etc. Estos 4 primeros números se asignaron a las ideas primordiales siguientes. El primero, 1, presenta la unidad original, de la cual sale el impulso. Por eso es el principio activo, creador, masculino. El segundo, 2, es el principio femenino, receptivo, pasivo, que puede recibir al impulso creador del 1, oposición-antagonismo. El tercero, 3, es el resultado de la relación entre la unidad 1 y la oposición 2, es neutral. El cuarto, 4, no es en sí nada nuevo, es bipolar porque por un lado representa el resultado pasivo de la primera tríada de la creación, 4 es número par igual a femenino, pero por otro lado es al mismo tiempo un nuevo comienzo activo en un nuevo nivel. 4 igual a 1, pero el 1 es positivo. En nuestro tiempo encontramos esa ley arquetípica en la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. Pero también la teoría clásica de los 4 elementos expresa la misma relación. El fuego es el principio activo, creador. A él le sigue como polo opuesto o antagónico el agua, que es receptiva, pasiva, moldeable. El elemento aire establece el equilibrio entre estos 2 polos opuestos y es el mediador neutral. El fuego, el agua y el aire son los 3 principios primordiales a los que sigue como cuarto la tierra. Pero la tierra no es un principio puro, sino una mezcla de los 3 primeros. El resultado es al mismo tiempo un nuevo comienzo en otro nivel. Así los elementos clásicos son principios arquetípicos que no se deberían confundir con las formas fenoménicas concretas, fuego, aire, agua y tierra, si bien también ellas son representantes de los principios correspondientes. Para poder reconocer este principio arquetípico de 4 eslabones en los más diversos sistemas y símbolos, se presenta a continuación una matriz que da de manera vertical las distintas analogías simbólicas de los 4 primeros principios primordiales. Esta tabla permitirá reconocer que en última instancia todos los sistemas, culturas y religiones representan siempre las mismas relaciones universales y se distinguen solamente por los símbolos y el idioma. En la estructura de nuestros números, la creación se efectúa siempre en pasos triples, y más allá, jamás se puede crear nada básicamente nuevo, sino solamente repeticiones de la primera tríada. La misma relación se puede demostrar geométricamente. El equivalente geométrico del número es el triángulo. Todas las correspondencias geométricas ulteriores de la cifra 3 se construyen exclusivamente con triángulos, lo que a su vez demuestra que la tríada representa la creación básica y que al partir del número 4 no hay más que repeticiones. 3 igual triángulo, 4 cuadrado, 5 pentagrama, 6 hexagrama, 7 estrella de 7 puntas, 8 estrella de 8 puntas, 9 estrella de 9 puntas, 10 estrella de 10 puntas, triángulo, cuadrado, 2 triángulos, 3 triángulos, 2 triángulos, 4 triángulos, 4 triángulos, 5 triángulos y 6 triángulos. Si empleamos el desarrollo de la serie de los números como clave de analogía para el proceso de la creación, no debe sorprender que desde siempre se haya identificado el número 1 con el Dios creador
con el Dios todo uno. El concepto de Dios es el nombre de aquella unidad que no le es accesible al hombre, pero es forzosamente deducible de la experiencia de la polaridad. Si el hombre se reconoce como un ser polar con una conciencia limitada por la ley de la polaridad, resulta que tiene que haber una unidad para esa polaridad. Al encontrar una dualidad, esta tiene que haber surgido forzosamente de una unidad. Sin unidad no hay polaridad. Sin creador no hay creación. Sin padre no hay hijo. Al igual que se puede deducir de la existencia de un niño la existencia de un padre, de la existencia del mundo polar se puede deducir con la misma seguridad la existencia de un creador no polar único. Esa unidad original no accesible para nosotros es la que llamamos Dios. De esta definición sigue que toda idea que nos hacemos de ese Dios debe ser por fuerza errónea, porque toda representación humana es polar y nunca puede expresar adecuadamente algo no polar. Compárese el primer mandamiento. No te liarás imágenes ni parábolas. El número 1 nunca puede ser realizado en sí mismo, sino puede ser percibido solamente en su expansión. Así también Dios es palpable solo a través de su creación. El número 1 no se deja multiplicar ni cambiar porque 1 multiplicado por 1 es 1 y dividido por 1 es 1. El 1 contiene en sí todas las posibilidades, en él están latentes todos los demás números. Y de la misma manera, el 1 está contenido en todos los demás números, cuando estos entran en el mundo de las formas fenoménicas. Todo esto es también válido para la deidad. En ella está contenido todo, pero también ella está siempre contenida en la creación. No puede haber nada fuera de Dios. Él no puede ser aumentado ni disminuido por nada, es indivisible. El número 1 está contenido en todos los demás números, pero él no contiene ningún otro. Dios abarca el universo, pero el universo no alcanza a contenerlo. Cuando hablamos de un Dios único, significa que Él tiene que abarcar todo lo que realmente existe. Nada puede existir fuera de Él, si no, no sería el único. Él tiene que ser infinito en el tiempo y el espacio, porque lo infinito y lo limitado, el principio y el fin, son conceptos polares. Pero todas estas formas se subordinan a las condiciones del tiempo y del espacio, son finitas y limitadas. Pero Dios es espíritu puro, infinito y viviente. En el estado de esa unidad no hay conocimiento, porque el conocimiento está atado al sujeto y al objeto. Necesita de la polaridad. Para expresarlo en idioma humano, el proceso de la creación empieza en el momento en que la deidad quiere ser consciente de sí misma, cuando quiere conocerse a sí misma. El uno no se puede percibir a sí mismo como uno, mientras no haya otra cosa que no sea el uno. El uno activo debe proyectar de sí un polo opuesto que le sirva de espejo. Así es como nace el 2, como número femenino, pasivo, reflejados. Se hizo la partición, se ha creado la base para un mundo polar, contrastante, pero del 2 forzosamente se produce el 3, ese tercer punto que compensa la tensión de los polos opuestos, los neutraliza. El 3 es el resultado de la polaridad, capaz de procrear y reúne la dualidad nacida del 1 en una nueva unidad más elevada, la Trinidad. Eliphas Levi lo dice en las palabras siguientes: si Dios fuera solamente uno, no sería nunca creador ni padre. Si Él fuera 2, habría un antagonismo o una separación en el infinito, y eso significaría para todas las demás cosas separación o muerte. Por eso Él es 3, para poder crear de sí mismo y a su imagen y semejanza la cantidad infinita de seres y números. El 3 representa por consiguiente la creación perfecta, pero antes de haber entrado
en el dominio material. Todas las religiones tratan de expresar este misterio de la Trinidad correspondiente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, Isis, Osiris y Horus. También en las expresiones populares se considera el 3 como número perfecto y completo. Se toca madera 3 veces, se dice adivina 3 veces, se dice no hay 2 sin 3, en los cuentos de hadas siempre hay que resolver 3 problemas, etc. El 3 abarca el espacio a lo largo, a lo ancho y a lo alto. El tiempo se escalona en pasado, presente y futuro. Hay 3 colores básicos, azul, rojo, amarillo. La materia tiene 3 estados, sólido, líquido, gaseoso. En la música tenemos el acorde de 3 notas. En la alquimia, los 3 elementos esenciales, sal, azufre y mercurio. Podremos seguir con estos ejemplos al infinito. Pero aquí solamente queremos indicar que la creación se construye en todos los niveles por pasos triples. Cada diferenciación ulterior es siempre solamente una repetición de la tríada en un nuevo nivel. La deidad, cuando entró en la tríada, está más cerca de la experiencia del hombre que el Dios no manifestado del Uno. Dios se ha transformado en creador, que si bien ha proyectado la creación desde sí mismo, ésta sigue estando dentro de él, es abarcada por él y nunca puede enfrentarse con él, porque entonces Dios dejaría de ser el único y total. Esta representación es una paradoja para el hombre, porque el hecho de que Dios da vida a la creación a partir de sí mismo, deducimos que la creación está separada de su creador y que es distinguible de él. Pero esta presunción es errónea, porque nunca puede haber nada fuera de ese Dios que lo abarca todo. Si se sigue ese pensamiento hasta el final, se muestra que en realidad el universo no existe. El universo es finito, mutable, polar, pero el Dios único es infinito, sin límites, todo uno. Por eso no puede existir nada fuera de él, pero él mismo tampoco puede ser el universo. Los sabios aclaran este problema con la indicación de que la creación entera no es más que un sueño de Dios, una creación espiritual, porque todo es espíritu. Así como un hombre da a luz una idea, sin que esa idea esté ahora fuera de ese hombre, no siendo al mismo tiempo idéntica con él, ni siendo una parte de él, así también este universo es la creación espiritual de un Dios que sueña. El todo crea en su espíritu infinito innumerables universos, que existen durante eones, pero para el todo, la creación y la evolución, la declinación y la muerte de millones de universos no es más que un abrir y un cerrar de ojos. Si volvemos a la analogía de la serie de los números, alcanzamos con el número 4 el nivel denso material. El 4 es el número de la materia, sus símbolos son el cuadrado o el cubo. Si desplegamos un cubo, tenemos una cruz. Así el hombre está clavado a la cruz de la materia, crucificado por la polaridad del espacio y el tiempo. Solamente en la intersección de la cruz, el espacio y el tiempo se encuentran en un solo punto, se da la liberación de la polaridad. Por eso desde los tiempos, la cruz es el símbolo del apego a la materia y a la vez también de la redención de la materia. Si hemos entendido el significado cualitativo de los 4 primeros números, por ahora no es necesario seguir con los demás. Hay 9 números, es decir, 3 veces 3. Esto quiere decir que la creación se manifiesta en 3 niveles, surgiendo así los 3 mundos de los cabalistas. Sería demasiado tratarlos más detalladamente. Estos 3 mundos existen tanto en el más pequeño de los mundos como en el más grande. Según el axioma, como es arriba, así es abajo. Se puede transferir esa Trinidad de Dios a todas las formas visibles mediante analogías, desde el universo hasta el hombre mismo. Así, en el esoterismo, se habla de un mundo mental, uno astral y uno material, a los que en el hombre le corresponden sus cuerpos mental, astral y material, o en otras palabras, espíritu, alma y cuerpo. La historia bíblica de la creación. Es importante distinguir los diferentes mundos para comprender la historia bíblica de la creación. En el primer libro de Moisés, el Génesis, se describe
en el capítulo 1 la creación del mundo, cómo Dios creó en 7 días. Recuérdense los 7 principios arquetípicos: el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, las plantas, los animales y el hombre. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las bestias salvajes y sobre los reptiles de la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La historia de los 7 días de la creación del primer capítulo de Génesis se refiere expresamente no al mundo material, sino a las ideas arquetípicas. Dios creó al hombre como varón y mujer, la imagen del hombre como tal, que en ese escalón todavía es andrógino, porque solo en el segundo capítulo del Génesis se nos informa de la creación de Adán como ser viviente con alma. Capítulo 2, versículo 7. Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en sus narices un hálito de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. En el versículo 19 continúa: y Yahvé Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y las llevó donde el hombre. Los versículos 21, 23, 25 informan finalmente sobre la creación de la mujer. Entonces Yahvé Dios infundió al hombre un sueño pesado, y mientras dormía tomó una de sus costillas, y el hueco lo llenó de carne, después de la costilla tomada al hombre. Yahvé Dios formó una mujer y la llevó donde el hombre. Y entonces éste exclamó: ahora sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se la llamará varona, porque del varón ha sido tomada. En hebreo, hombre se dice ish, mujer ichcha. Andaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían rubor el uno del otro. Citar esto de manera tan completa tiene su razón. Es para aclarar algunos puntos dignos de atención que muchas veces llevan a malos entendidos. El Génesis relata consecutivamente varias creaciones. La creación en 7 días del primer capítulo se refiere al mundo de las ideas. Ya ahí se crea el hombre, pero solamente se dice que fue creado a semejanza de Dios. Este es el Adán Kadmon de los cabalistas, la idea arquetípica del hombre, que no necesariamente tiene que tener mucho que ver con el hombre concreto, como lo conocemos y representamos nosotros. El hombre que se creó en el primer capítulo es la imagen ideal, que todavía no ha caído en el pecado y por tanto todavía no es material. La tan frecuentemente citada semejanza del hombre con Dios no se puede aplicar al hombre concreto de nuestro mundo material, sino que representa en el mejor de los casos una meta hacia donde la humanidad tiene que evolucionar. Vosotros sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sermón del Monte, Mateo 5:48. Ya en el primer capítulo, Dios creó al hombre como hombre y mujer. Solo mucho más adelante sigue la descripción de cómo formó a Adán de la tierra y después crea a la mujer de la costilla. El hombre en este primer nivel, en el mundo de las ideas, es hombre y mujer en uno, es andrógino porque aún no ha entrado en la polaridad. Ya en el primer capítulo, al mismo tiempo que la creación del hombre, también se describe la creación de las plantas y de los animales. Pero en el segundo capítulo se nos informa que la creación de los hombres, plantas y animales se vuelve a producir. Esta vez se forman sus figuras de la tierra. Porque en el segundo capítulo se repite todo el proceso de la creación, que en el primer capítulo ya había concluido con el 7º día de descanso, y esto en otro nivel, en otro mundo. Si la primera creación se produjo en el nivel espiritual de las ideas arquetípicas, la segunda creación, segundo capítulo, se refiere al nivel de la otorgación de las formas. Solamente en el segundo capítulo se realizan las formas cuando Dios le sopló el hálito de vida al hombre. Este se transforma en un ser viviente con alma. Compárese el significado de la palabra griega psique, alma, soplo. Por más que las formas se hayan creado en ese nivel, los cabalistas los llaman yetzirá,
todavía no tiene nada que ver con nuestro nivel material. Más bien es la creación de la matriz astral anímica, que más tarde servirá como modelo para su realización material. El hombre sigue siendo andrógino en este nivel, contiene los dos sexos en sí, lo que queda bien claro cuando se saca el polo opuesto posterior mujer desde dentro del hombre y no es algo que viene de afuera. Al decir que no reconocían su desnudez, se nos muestra que en ese nivel el hombre estaba todavía totalmente en la unidad del alma. Todavía no podía reconocer en su conciencia la polaridad. Por esto se dice de él que aún estaba en el paraíso y podía hablar con Dios y los animales, lo que no es más que circunscribir el hecho de que vivía en la conciencia de la totalidad, que su conciencia todavía no estaba individualizada, que no se distinguía aún de la conciencia cósmica. Estar en la unidad quiere decir ser uno con todo, solo en la polaridad se separa el yo del no yo. El paraíso es el símbolo de la unidad, en la que el hombre se hallaba originalmente. Todavía no estaba separado de Dios, su origen, todavía no había separación de los sexos, todavía no había conciencia de la individualidad. La expulsión del paraíso. Ya dijimos que el conocimiento está ligado a la polaridad, por ello el hombre del paraíso tenía prohibido comer del árbol del conocimiento, porque esto lo transformaría en mortal. El hombre en el paraíso poseía conocimiento cósmico, pero no conocimiento. Vino la serpiente desde el árbol y convenció al hombre de que tomara el camino del conocimiento. Al comer el fruto prohibido, el hombre pudo ver el bien y el mal, porque así cayó de la unidad a la polaridad de la conciencia, se separó de la unidad, y con esto se volvió pecador. El pecado es la separación de la unidad original, por lo cual todo hombre es pecador, pues polaridad y pecado es lo mismo. La Iglesia llama a esta relación el pecado original. El pecado es el precio del conocimiento. Con demasiada frecuencia se pasa por alto esta relación entre conocimiento y pecado. La expulsión del hombre del paraíso o el estado de conciencia de la unidad es la caída del hombre en la polaridad y al mismo tiempo en la materia. Solamente el hombre material es mortal. Solo el mundo material es pecaminoso. Todo el mundo material es pecaminoso, ha caído de la unidad y anhela regresar a ella. La materia densa es la expresión de la mayor distancia del origen de la luz original. La materia simboliza la oscuridad. Los cabalistas definen el mal como falta de luz. Así la materia poseía desde siempre los atributos del mal, de la oscuridad, de lo satánico. Por eso también se llama a Satanás con razón el señor de este mundo, el polo opuesto a la luz. La precipitación de la luz en la oscuridad material es la involución, cuyo movimiento descendente se transmuta en su punto más bajo en un movimiento ascendente en una evolución. De la misma manera en que el péndulo en un punto determinado se mueve según la ley en la dirección de esta, el movimiento descendente de la involución se transforma en un movimiento ascendente, la evolución. Es la nostalgia inherente en todos los seres vivientes que impulsan a todos a buscar permanentemente su verdadera patria. El hombre llama a esta nostalgia la búsqueda de la felicidad, pero la felicidad es siempre equivalente a superar la polaridad y a reencontrar la unidad. En el nivel material corporal, esa búsqueda de la unidad se llama sexualidad. La polaridad que se manifiesta corporalmente como sexo se supera en el acto sexual y se vive la felicidad de la unidad en el orgasmo. En el breve momento de esa unidad corporal el hombre ya es semejante a Dios y puede realizar algo que como hombre polar no puede engendrar vida. Pero la felicidad que resulta de la unión de los cuerpos no es duradera, por eso el hombre trata de alcanzar una y otra vez esa felicidad a través de la repetición frecuente. El mundo corporal está subordinado al tiempo, por eso toda felicidad material y corpórea es fugaz. Pero si transferimos las experiencias de la sexualidad a nivel psíquico y espiritual, entonces se ve claramente que el anhelo de la humanidad por la felicidad duradera
solo puede ser saciado por el retorno a la unidad de la que alguna vez salimos. Esta fusión definitiva de la conciencia propia, pequeña y limitada, con la conciencia grande, cósmica, que lo abarca todo, se describe como meta en diferentes imágenes y con distintos nombres en todos los sistemas religiosos y esotéricos: la boda química de los alquimistas, la conjunctio oppositorum, la unio mística, la boda mística, la iluminación, etc. Todas estas imágenes y denominaciones significan lo mismo, el retorno a la unidad divina. Pero este paso está inseparablemente ligado al renunciamiento del ego, porque mientras el hombre sigue fortaleciendo el carácter dominante de su ego, sigue cimentando la polaridad. Mientras haya un yo, también habrá algo que es no yo. Cada yo quiero eleva el muro que separa al hombre de la unidad. Por esto, todas las religiones enseñan a los hombres a amar al prójimo, porque solamente el amor es capaz de superar el carácter dominante del ego. Podría surgir la pregunta de por qué entonces se ha manifestado la creación, cuando su verdadera meta es la unidad original. Es siempre algo aventurado contestar esta pregunta, porque llegamos a ámbitos tan alejados de la conciencia humana que los pensamientos humanos generalmente no son adecuados para esos problemas. Pero la manera de pensar por analogías da la posibilidad de aproximarse a una respuesta, por lo menos a través de imágenes y parábolas. Cuando la creación vuelve a su origen, vuelve más rica, más consciente que cuando se separó de la unidad. El camino de aprendizaje, justamente por esa individualización tan alta, trajo conocimientos que al fin y al cabo enriquecen la unidad. Así nos lo cuenta el mito de Lucifer, el portador de luz, a quien Dios justamente amaba tanto porque rompió con la ley de la unidad, cayó y pecó. Él volverá un día, por su propia voluntad, purificado por el conocimiento, y Dios se alegrará. Como el Padre, cuando volvió al Hijo pródigo, para él, el Padre sacrificó un cerdo y celebró una fiesta. El significado central del hombre en la historia de la creación reside justamente en su caída para adquirir el conocimiento. Así que no se trata aquí de maldecir este mundo material, terrenal, ni de exorcizar su carácter pecaminoso, ni de alentar al hombre a huir cuanto antes de todo lo terrenal y a buscar la felicidad en un nivel pseudo-espiritual. Desgraciadamente esto es lo que pasa muy a menudo en círculos que piensan que lo esotérico es huir del mundo, a pesar de que un problema no se redime haciendo un gran desvío alrededor, sino solamente enfrentándose con él. Huir de este mundo nada tiene que ver con dominarlo o redimirlo. Jesús enseñó el camino de la redención, que consiste justamente en sumergirse totalmente en la condición humana, en imágenes sin fin. La Biblia expresa ese descenso. La luz llegó a la oscuridad, por eso festejamos la Navidad, el nacimiento de la luz, en el día de la mayor oscuridad exterior, en el solsticio de invierno. Jesús nació en un establo, en la pobreza, trató con publicanos y prostitutas, sufrió injusticias, padecimientos y muerte, descendió al infierno. Solo cuando el hombre baja totalmente a la oscuridad se vuelve maduro para emprender el ascenso. Frente a esta ley fracasan todos aquellos que quieren usar las enseñanzas esotéricas como una coartada para no poder dominar su vida cotidiana o por no querer hacerlo. Mientras el hombre tiene un cuerpo material, está ligado a la polaridad. Todo incumplimiento o traspaso de la polaridad lo hará caer indefectiblemente. Un árbol puede ensanchar su copa y desarrollarla solamente en la medida en que desarrolla también las raíces. Cuando deja de formar raíces, por hacer la copa, el primer golpe de viento lo hará caer. La formación de la copa siempre tiene que estar en correlación con la formación de las raíces. El dirigirse hacia arriba tiene que estar siempre asegurado en el polo opuesto. Uno no escapa a la oscuridad por no querer verla. Hay que tomarse trabajo de transmutarla en luz, si no se quiere seguir arrastrándola tras sí como una sombra. Si se quiere insistir en buscar una diferencia entre el cristianismo y las religiones de Oriente,
seguramente está en que el cristianismo original era afirmativo en cuanto al mundo. La Iglesia, sin embargo, logró invertirlo en lo contrario. Aquí está la fuerza y el secreto del cristianismo: reconocer al hombre y al mundo como pecaminosos y, sin embargo, considerarlos afirmativamente en ese carácter pecaminoso. La mitología del Santo Grial sabe de esa profunda relación entre el conocimiento y el pecado, entre la caída y la redención, cuando cuenta que el cáliz del Grial, que contiene la sangre de Cristo, fue cortado en la piedra que cayó de la corona de Lucifer en su caída. Caer en el pecado es caerse de la unidad a la polaridad. El hombre es pecador en sí, solo por existir como un ser polar. Esto es lo que quiere decir el concepto del pecado original. El hombre no es separable de la culpa, pero sí redimible. La enfermedad y el pecado original. La enfermedad no es más que la repetición microcósmica del pecado original. El hombre está enfermo, toda la creación material está enferma. El hombre sano no existe, es un invento de la medicina. El hombre sano ideal de la higiene, libre del pecado original, es un producto artificial ideado por la medicina, inventado tan solo para fines de demostración. Esta circunstancia hace fracasar todas las teorías de la medicina, cuya meta suprema es la profilaxis de la enfermedad. La gente todavía tiene la creencia de que la enfermedad es una desgracia inevitable. No se comprende que la enfermedad es el bien más precioso de la humanidad. Hasta podríamos decir que es lo que conforma su esencia humana, porque solamente el enfermo se puede curar. La enfermedad hace que el hombre pueda santificarse, pero para esto tiene que recorrerla, no evitarla. Así como la enfermedad es un pecado original microcósmico, también la curación tiene que ser siempre un proceso de redención microcósmico. El enfermo es culpable tanto en el sentido concreto como en el metafísico, y tiene que ser confrontado con esa culpa, si su enfermedad ha de ser transmutada en salvación. La curación de una enfermedad debería coincidir siempre con un crecimiento en madurez y evolución. Los padres saben cómo cada enfermedad de la infancia superada hace que el niño madure, pero por supuesto, para impedir esto se puede vacunar antes. Meyer y Fritzsche vieron una relación entre el motivo del árbol del paraíso envuelto por la serpiente con el bastón de Esculapio. Es la serpiente del paraíso la que inició la caída del hombre, la que lo enfermó, y por eso es ella quien tiene que ser erigida nuevamente por el arte de curar, en el bastón de Esculapio. De la misma manera que el veneno se torna medicamento, así también de la confrontación con la culpa crece la liberación. También se transforma la serpiente que enferma en la serpiente que trae la salvación. Así como el árbol del paraíso se enroscaba hacia abajo, así cambia de polaridad y se levanta a lo largo del bastón de Esculapio. El hombre tiene que sobrepasar el sufrimiento con su crecimiento y no tiene que evitarlo. Por eso, repetimos la cita inicial del capítulo de Herbert Fritzsche. Tratar de evitar el sufrimiento, como y donde sea que se lo presente, indica siempre que quien lo hace es fundamentalmente un no iniciado. Jesús se transformó en Redentor porque no evitó el sufrimiento, demostrando su poder y siguiendo la exhortación. Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Prefirió cargar con el sufrimiento, con el pecado del mundo. Se transformó en el médico de este mundo, haciéndose Dios similar, no igual al hombre, y hasta se transformó en el medicamento de este mundo. Desde entonces el cuerpo enfermo y la sangre vertida de Cristo han sido y son dados a los hombres como medicamento salvador en muy altas potencias homeopáticas, ligadas a los portadores materiales, pan y vino. La enfermedad tiene raíces muy profundas en los fundamentos metafísicos primordiales de la condición humana. Ante este fondo, todos los esfuerzos realizados en nuestro tiempo, por la medicina oficial, la medicina naturista y la medicina preventiva, en pro de la salud, son de una inocencia aterradora. La enfermedad no se puede evitar, ni con vacunas, ni con la mente positiva,
la autosugestión ni las comidas sanas. Por todos lados se discute cuáles son los mejores medios para evitar la enfermedad, pero nadie se cuestiona el derecho de su propio punto de vista. Así resulta que tanto los del pensar positivo como los apóstoles de la salud quieren colocar sus actividades bajo las banderas esotéricas. Pero el camino a la salvación no es tan simple. No se puede forzar comiendo alimento crudo, ni acostándose temprano, ni diciendo fórmulas de sugestión, ni ingiriendo pan integral. Todos estos fanáticos de la salud tratan de oponerse con medidas funcionales a una evolución cuya dirección ya fue decidida en el paraíso. No es cuestión de elegir entre salud o enfermedad, sino ir por el camino que lleva a la salud a través de la enfermedad. La observación de algunas personas sobre la vida sana y natural de los animales nada tiene que ver con los problemas que tiene que resolver el hombre. Es muy posible desarrollarse hasta llegar a ser un animal sano, mediante una manera de vivir sana y natural, pero el camino del hombre es distinto, tiene que llegar al conocimiento por el sufrimiento, a la salvación por la enfermedad. Aquí no estamos hablando de ninguna manera en pro de vivir malsana. No se trata de las cosas en sí, sino del enfoque en el que se hacen y se usan. El cuerpo es el templo del espíritu y es parte de la evolución esotérica purificarlo y mantenerlo puro. Pero esto nada tiene que ver con evitar enfermedades. Hay que distinguir entre de acuerdo a la ley y sano. Sano tiene su justificación solamente con referencia a enfermo. Para un enfermo puede ser necesario y por lo tanto sano seguir una determinada dieta durante un cierto tiempo, pero de ello no resulta que también quien no está enfermo tendría que hacer esa dieta para mantenerse sano. Independientemente de esto, puede adaptarse la forma de vida cada vez mejor a la ley, también en el dominio corporal. En este campo se inserta, por ejemplo, la alimentación vegetariana. No tiene mucha importancia si es más o menos sana, pero es interesante reflexionar sobre el derecho a comer carne o no. Debería darnos que pensar que todos los seres carnívoros se alimentan solamente de seres vegetarianos. La experiencia muestra que en la medida en que crece la conciencia aumenta el rechazo a la alimentación con carne. Es un buen ejercicio examinar en cada comida si uno sería capaz de prepararla del principio al fin, y si luego podría seguir comiéndola con apetito. Muchos perderían el apetito por una rica costilla si antes tuvieran que matar y trocear el ternero. Por otro lado, el apetito prácticamente no sufre si uno se imagina que tiene que cosechar la verdura, la fruta y los granos. Otra medida similar para medir la pureza de los alimentos es su incorruptibilidad. Cuanto más puro es un producto, tanto más tiempo se mantiene. Así habría que ver cuánto se conserva el trigo en comparación con las vísceras, los mariscos, etc. Esta clase de reflexiones con el tiempo transportan a un estado de conciencia que por sí solo, sin obligación, lleva a vivir más y más de acuerdo con la ley. Pero siempre hay que cuidarse de los extremos. Quien cree perder la salvación de su alma por comer un bocado de carne, probablemente está en peligro de no poseer siquiera lo que tanto teme perder. En todas estas cuestiones se trata mucho menos de las cosas exteriores en sí, que de un nivel de conciencia cuya expresión representan. Quien todavía puede matar una mosca demuestra inequívocamente que aún no ha comprendido lo que es realmente la vida. Esto merece más compasión que la mosca muerta. La vida, de acuerdo con la ley, nace del conocimiento. Los esfuerzos de los fanáticos de la salud nacen del miedo, pero el miedo siempre es falta de saber. La curación es exclusivamente cosa de la religión y nunca puede efectuarse dentro del marco de una medicina funcional. Y cuando hablamos de religión, queremos decir religio, en su original sentido. Comprendemos como religio el reencuentro del hombre con su fundamento primordial. Pero no hablamos de ninguna religión determinada en su aspecto y formación confesional. Todas las religiones enseñan finalmente lo mismo, la única verdad. Quien piensa que las religiones en este mundo se diferencian, ve solamente sus distintas envolturas. Hay que tomarse el trabajo de desempaquetar el contenido y, oh sorpresa, es siempre el mismo.
Esto es válido para las religiones, no para las iglesias. Estas son obra del hombre, y como toda obra humana, son imperfectas y defectuosas. Lo esotérico vale para todas las confesiones y creencias, porque muestra la verdad y la ley que hay detrás de las distintas imágenes y parábolas. Pero, contrariamente, las iglesias no tienen lugar para lo esotérico, porque están apegadas a lo concreto. Lo más grande siempre tiene lugar para lo más pequeño, pero no al revés. Las iglesias tienen su justificación porque acercan las verdades primordiales en envolturas comprensibles al círculo exotérico de la humanidad. Lo esotérico es para aquellos que estén preparados para asimilar ellos mismos la sabiduría primordial. Ser sacerdote no es al fin y al cabo el resultado de una carrera profesional, sino el de una iniciación en los misterios de la condición humana. Entonces se transforma en pontífice, en el constructor de puentes, que puede prepararles el camino a los hombres para volver al fundamento primordial. Curar es la reconciliación con Dios, y así Jesús curó con las palabras: tus pecados te están perdonados. Recordemos que un polo siempre provoca forzosamente su polo opuesto, y por el cambio continuo de los dos polos se origina el ritmo, la pauta fundamental de la vida. Ya hace muchos miles de años dijeron los sabios en el Kybalión: nada está en reposo, todo se mueve, todo es vibración, todo es flujo y reflujo, todo tiene su tiempo, todas las cosas suben y caen, la oscilación del péndulo se ve en todo. La oscilación hacia la izquierda equivale a la que va hacia la derecha. El ritmo compensa. La física moderna tampoco ha de tener argumentos contra el axioma todo es vibración. Los distintos fenómenos del universo se distinguen entre sí solamente por su grado de oscilación, pero todos obedecen a la misma ley de la oscilación. Como objeto de observación hemos utilizado la respiración y podemos transferir las leyes allí encontradas por analogía a un ritmo algo mayor, el de estar despiertos y estar dormidos. Así como con seguridad a una inhalación sigue una exhalación, con la misma seguridad sigue el sueño el estado de vigilia. Después de algún tiempo, dormir exige a su vez su polo opuesto, el despertar, así como la expiración exige una nueva inspiración. En el lenguaje popular se dice: el sueño es el pequeño hermano de la muerte, y con esto demuestra su capacidad de pensar en cadenas de analogías verticales. También vivir y estar muerto no es más que un ritmo como inhalar y exhalar. Vigilia y sueño, solo que su dimensión mayor dificulta al hombre verlo en su totalidad. La experiencia ratifica también aquí la validez de la ley de que un polo evoca su polo opuesto. La vida exige la muerte. Lo único seguro a la hora del nacimiento de un ser vivo es el hecho de que algún día tendrá que morir. La muerte sigue a la vida con la misma seguridad con que la exhalación sigue a la inhalación. Pero según la misma ley, con seguridad la muerte exige nuevamente la vida. Así vemos que el cambio de vida, muerte y vida, da la misma imagen rítmica que da el cambio de vigilia, sueño, vigilia, etc. La vida y la muerte son polaridades, que por su cambio interrumpido, se ordenan rítmicamente en la existencia de todas las formas del ser. Todas las formas fenoménicas se subordinan a esta ley de la oscilación. El flujo y el reflujo de las mareas, las estaciones del año, la electricidad, los períodos de paz y guerra, los tiempos del día. En todas estas partes podemos observar el juego rítmico del cambio polar. ¿Por qué sería justamente una excepción la polaridad vida-muerte? ¿Por qué debería detenerse una ley que se puede comprobar por doquier, justamente ante el fenómeno de la vida? Esta peregrinación rítmica del alma a través de la vida y la muerte se llama, desde antiguos tiempos, la transmigración de las almas o reencarnación, encarnación reiterada. Platón sabía de esto, lo mismo que Goethe. Digo a propósito sabía y no creía, porque la reencarnación no es una cuestión de creencia, sino de capacidad de percepción filosófica.
Todo el mundo tiene derecho a creer en otra cosa que la reencarnación, pero debería tener bien en claro que una hipótesis sin reencarnación tiene un aire absurdo, porque solamente la reencarnación está en armonía con todas las leyes de este universo. Por eso resulta bastante sorprendente oír una y otra vez voces que exigen pruebas de la reencarnación. La realidad se comprueba por sí misma, por su mera existencia, y no necesita de ninguna prueba externa. La prueba funcional externa elevada a testigo principal de la argumentación científica es el mayor enemigo del saber, porque quiere forzar al otro a creer. Decir yo comprobé es sinónimo de tienes que creerme, pero la realidad no necesita ninguna prueba porque no es objeto de fe. La realidad trabaja en la experiencia personal del individuo y así logra saber. El que sabe no necesita creer y se independiza de las pruebas. Decir, por ejemplo, con la muerte se acabó todo, eso requiere una comprobación, porque esta aserción no es parte de la realidad y por ende no puede transformarse en experiencia. No hay ningún área de la realidad en la que se pudiera comprobar que la naturaleza conoce procesos que terminan de pronto en la nada. Hemos definido el alma como conciencia y nos dimos cuenta que es esta conciencia del yo la que hace posible la continuidad de la experiencia constante del mismo yo, a pesar del cambio permanente del cuerpo material a través de muchas décadas de vida. La continuidad de la identidad, empero, no se extiende solamente sobre los años de la vida terrenal, sino sobre el ritmo completo, cuya fase llamamos la vida y la muerte. Es el alma la que en forma alternativa colecciona en una envoltura corporal sus experiencias en esta tierra para vivir después una fase compensatoria, desprendida de la materia que llamamos muerte. La muerte no es no ser, sino es solamente otra forma de ser polarmente opuesta. Así pues, morir no es más que traspasar aquel umbral que separa los dos reinos, de los vivos y de los muertos. Generalmente llamamos el aquí a la esfera de los hombres vivientes corporalmente y le ponemos el nombre de más allá a ese reino desconocido de los muertos. El aquí y el más allá no son lugares diferentes, sino se pueden comparar mejor con diferentes escalones de percepción o de conciencia. Así como el país de los sueños tampoco representa ningún lugar geográfico diferente a nuestra realidad, así el más allá se refiere primariamente también a nuestro umbral de percepción. No vale la pena discutir sobre la existencia de un más allá, porque el más allá se deduce necesariamente de la existencia del aquí. La ley de polaridad dice que tiene que haber por fuerza un polo opuesto a algo que nosotros llamamos el aquí, y ese polo opuesto lo llamamos más allá. Esta denominación se da desde el punto de vista del hombre corpóreo. Cuando el hombre cruza el umbral de la muerte y llega al más allá, de repente el más allá se transforma para él en el aquí, puesto que el aquí puede ser solamente el lugar de la propia permanencia. El nivel del hombre corpóreo, al que dejó de pertenecer, es ahora el más allá para él. La muerte se transforma así en una experiencia subjetiva, cuya objetividad está totalmente unida a la polaridad. Nuestra conciencia polar es la que nos obliga a vivir la vida eterna, fuera del tiempo, en la polaridad de la vida y la muerte. Así también para un espectador el sol se levanta en el horizonte, y al mismo tiempo para otro se pone, por más que el sol mismo no sepa nada de todo esto, porque en realidad él ni se levanta ni se pone. Algo parecido sucede con el nacimiento y la muerte. Lo que desde nuestro punto de vista es la muerte de una persona, del otro lado se ve como el nacimiento. Una muerte ocurrida en el más allá es festejada de este lado, por nosotros los mortales, como el nacimiento de un niño. Quien puede desprenderse un poco de la subjetividad de las apariencias ve que el aquí y el allá, el nacimiento y la muerte, al fin y al cabo son lo mismo. Es solo nuestra conciencia polar la que produce la separación de la unidad en contraposiciones y hace de la simultaneidad una secuencia. El alma humana, expulsada de la unidad sin tiempo y sin espacio para poder ganar conocimiento, tiene que peregrinar a través de la oscuridad del mundo material,
siguiendo el eje subjetivo del tiempo, aprendiendo así a evolucionar y a tornarse más consciente. Siempre hacia la meta, para cerrar su círculo con el regreso a la unidad original. Este camino del alma humana es un camino de aprendizaje y está sujeto a estas leyes. Un proceso de aprendizaje de esta naturaleza, cuya meta es la perfección, es un camino largo y se compone de muchos pequeños pasos. Incluye muchos errores y también muchas correcciones. Solamente la cadena de las encarnaciones individuales con las diferentes clases de un determinado tipo de colegio, lo que nosotros llamamos una vida terrenal, corresponde a un grado escolar con sus deberes, problemas, dificultades, éxitos y fracasos. A tal periodo de aprendizaje le sigue un tiempo de vacaciones, donde a veces se tienen que repetir procesos de aprendizaje defectuosos o omitidos. Después de las vacaciones viene un nuevo periodo de clases. Lo que importa ahora es cuánto de todo el plan de estudios del último año se ha integrado a la conciencia. Según el caso, se continúa en la clase inmediatamente superior o se tiene que repetir el año. El destino trabaja según el mismo principio. La única diferencia es que con una paciencia sin fin, le da al hombre una y otra vez nuevas oportunidades de aprender y compensar de esta manera los defectos. Vivir es aprender, independientemente de si esto es aceptado por el individuo o no. El destino se ocupa con una justicia totalmente insobornable, de que cada uno aprenda justamente lo que menos quiere aceptar y lo que más resistencia le produce. Comprender el destino en su totalidad solo es posible frente al telón de fondo de la reencarnación. Si se mira una vida aislada, entonces sí se podría dudar de la significación del poder del destino, y por eso para algunos la duda se trueca en desesperación. Es evidente que no tienen en esta vida el mismo punto de partida, y esto sí que no es por culpa de la sociedad. Tanto desde el punto de vista religioso como del ateo, es bastante difícil de explicar a alguien por qué justamente él tiene que ser mudo o paralítico, lisiado o débil mental, y por qué vio así la luz en este, el mejor de todos los mundos, sin tener en cuenta el punto de vista de la reencarnación. Ni siquiera una indicación sobre las decisiones insondables de Dios sirve en casos así para transmitir una percepción de que todo esto tiene un significado. Pero una vida sin sentido se torna insoportable para los hombres. Es una necesidad primordial del hombre buscar el sentido de la vida. Solamente cuando el hombre está dispuesto a comprender que esta vida aislada no es la única y puede reconocerla como un eslabón de una larga cadena, entonces podrá captar el sentido y la justicia del destino. Porque el destino de una vida es el resultado del proceso total de aprendizaje recorrido hasta ese momento. La ley del karma. Esta relación de causa y efecto entre los actos del pasado y el transcurso del destino actual se llama en general el karma. El karma es la ley del equilibrio que se encarga de confrontar al hombre una y otra vez con el mismo tipo de problema, hasta que haya redimido el problema con su acción y se haya subordinado a la ley. De esta manera cada acto y hasta cada pensamiento se tornan inmortales e imborrables. Todos los actos y todos los pensamientos esperan ser compensados por un movimiento en la dirección opuesta. La ley del karma exige que el hombre asuma total responsabilidad por su destino, un paso que el hombre de nuestro tiempo no quiere dar. Es muy comprensible el rechazo de gran cantidad de personas hacia la enseñanza de la reencarnación, ya que con mucho esmero y trabajo se han fabricado teorías al parecer perfectas que liberan al hombre de su responsabilidad para consigo mismo y proyectan las culpas hacia la sociedad, los virus o las malas casualidades. Es comprensible que se espanten ante la mera idea de desenmascarar esas teorías, refinadas de la astucia humana como estafa frente a sí mismo, dejando que se derrumben y que el individuo vuelva a buscar lisa y llanamente la culpa en su propio ser. En teoría, todos estos modelos de pensamiento funcionan muy bien. El fracaso práctico se esconde detrás de la fe positivada en el progreso,
Pero cuando el hombre comienza a ser honesto consigo mismo, asumiendo la forma más difícil de la honestidad, tiene que reconocer que sólo entonces puede descubrir el sentido de la vida, cuando carga con la responsabilidad plena por todo lo que le pase y por todo lo que está viviendo. Responsabilidad y significación no se dejan separar, ambas se condicionan mutuamente. La mayoría de los hombres de nuestro tiempo están enfermos por la falta de sentido de la vida, porque tratan de deshacerse de la responsabilidad. Quien busca el sentido primero encontrará la culpa. Si acepta la culpa, se le revelará el sentido. El cambio constante entre la vida corpórea y la muerte es la ampliación del ritmo día y noche. Cuando nos despertamos cada mañana para empezar un nuevo día, tenemos ante nosotros este nuevo día, totalmente virginal, y en nosotros está cómo aprovecharlo y darle forma. Así decidimos qué experimentaremos en el transcurso del día. Así decidimos, pero, por otro lado, ese día será determinado forzosamente por todo lo que hemos hecho y vivido en los días anteriores. Si alguien se ha peleado recientemente con todo el mundo de su entorno o ha contraído grandes deudas, si fue negligente en el cuidado de su cuerpo o en el cuidado de su alma, todo esto influirá sin duda en este nuevo día, por más que él mismo contenga en sí todas las posibilidades. Esta simultaneidad difícil de comprobar de las influencias y los efectos del pasado y de las nuevas posibilidades aún no usadas de cada nuevo día se puede transponer de manera análoga a cada vida nueva. Por supuesto, cada vida nueva es una nueva oportunidad. Presenta la plenitud de todas las posibilidades. Sin embargo, no es más que la consecuencia de la cadena de encarnaciones anteriores. Es un espejo de todos los problemas, fallas y conocimientos ocurridos hasta ese momento, de la misma manera que al empezar un nuevo día, un hombre no puede hacer desaparecer sus actos, pensamientos y obras, tampoco puede borrar el pasado en una encarnación, sino que tiene que seguir hilando ese mismo hilo que estaba produciendo hasta ese momento. Muchas veces se oye la objeción de que sería bastante tonto y poco práctico olvidar siempre todo el saber que se ha acumulado a través de muchas encarnaciones y volver a empezar cada vez desde cero. Otros argumentan de manera opuesta, dicen que seguramente tiene su razón de ser no poder recordar las encarnaciones anteriores, y de ahí deducen una prohibición de tornar consciente el saber sobre el pasado. Pero no es cierto que se olvide el saber de las encarnaciones anteriores y que siempre se empieza de nuevo. Sucede lo contrario. El hombre arranca en cada encarnación en su nivel evolutivo alcanzando hasta entonces. Generalmente se confunde al conocimiento concreto con la madurez que resulta del saber y saber hacer. Esto se podría comparar con las muchas cosas concretas aprendidas en el colegio, que hoy ya no sabemos, pero la ocupación con estas cosas concretas y el propio proceso de aprender nos han educado, efecto que sigue existiendo aun cuando se pierda lo concreto. El efecto de aprender consiste en la ampliación de la conciencia, siendo de poca importancia el objeto mismo que estudiamos. Un juego de lectura sirve para aprender a leer. Una vez alcanzado ese fin ya no tiene valor para nosotros. Todo lo que hemos aprendido en la cadena de nuestras encarnaciones se refleja en la madurez y en el nivel de conciencia con el que hemos nacido ahora. Es justamente esto lo que produce las diferencias de inteligencia, madurez, capacidad, etc. La psicología sigue discutiendo el tema de si la inteligencia se hereda o se aprende. La respuesta es ni lo uno ni lo otro. El alma trae consigo un cierto nivel de evolución, que nada tiene que ver con la herencia ni tampoco es una cuestión de las muy citadas influencias del medio ambiente. Los hombres no son todos iguales tampoco en nuestros tiempos en que las voces que piden la nivelación son cada vez más fuertes. La igualación nada tiene que ver con la justicia. La manera de pensar jerárquica nada tiene que ver con la dictadura. Si en esta nuestra comparación las distintas encarnaciones corresponden a distintos grados de una escuela,
entonces las distintas personas pertenecen a clases de aprendizaje distintas. A nadie se le ocurriría exigir a un niño de tercer curso que ejecute cálculos integrales. Cada uno tiene sus deberes y sus problemas según el escalón donde se encuentra en ese momento. No hay problemas objetivos y por eso nunca podrá haber soluciones válidas para todos. Los cálculos de fracciones le parecen muy pero muy difíciles al niño de primer curso. Para el de segundo año son un juego. Ambos enfoques son subjetivamente acertados, pero en nada conciernen al cálculo de fracciones. Lo mismo pasa con todos los problemas humanos. Fácilmente se olvidan los diferentes niveles de conciencia de los hombres cuando se trata de que un cierto problema es accesible para todos y cuando se pretende obtener soluciones obligatorias para todos. Aquí está la raíz de todo trabajo misional. Todo trabajo misional es un error porque no tiene en cuenta los distintos niveles de los individuos, porque proyecta su escalón de evolución propia sobre todos los demás. Por eso el esoterismo nunca desarrolla una labor misional porque sabe de los distintos niveles de evolución del hombre. Lo esotérico siempre es solo una oferta para aquellos que han descubierto su afinidad por sí mismos. Imponerle verdades a una persona que aún se resiste es una intrusión injustificable. La diferenciación entre los individuos humanos es el resultado de la experiencia hecha en encarnaciones anteriores. El hombre no olvida nada de lo que es esencial. Lo que se olvida es el marco concreto que no tiene importancia. Esto también es válido para ciertas capacidades y habilidades. Las capacidades de vidas anteriores se traen a la actual encarnación como talentos, si tienen sentido y son útiles para cumplir con el deber actual. Las capacidades que no tienen nada que ver con el deber actual de esta vida se olvidan, por así decir, y esto está bien porque lo único que harían sería distraer al individuo de su actual plan de aprendizaje. Esta es la razón por la cual advertimos no usar la técnica de la terapia de reencarnación para integrar en la conciencia talentos anteriores. Por desgracia, ya hay algunos experimentadores que alaban esta técnica como algo especialmente útil y significativo y hasta la llamada terapia, un gran peligro. Por más que desde el punto de vista experimental es esta una de las demostraciones más impresionantes de la reencarnación. Si se traen a esta vida talentos anteriores a través de una intromisión externa, a pesar de que esta capacidad no se hubiera demostrado por sí misma como un talento, se distrae eventualmente a la persona de su verdadero camino. Nuestra manera de pensar centrada en la utilidad da demasiado valor a las cosas en sí, olvidando que no son más que medios auxiliares. Hacer música o pintar no tiene ningún valor en sí, sino únicamente en relación a la persona que lo hace. Hacer música puede ser una fuente de profunda experiencia, pero una vez integrada a la conciencia, esa fuente ya no se necesita más. Si alguien fue un músico genial hace 500 años, no por eso la música tiene que desempeñar necesariamente un rol en esta vida, porque si el alma ha aprendido todo lo posible a través del contacto con la música, esta ya no tiene mayor valor para ella. Ahora se tornan importantes nuevas áreas. Si se incorpora esa vieja capacidad de la música, puede que se produzca una equivocación en el tiempo, que entorpece el camino del aprendizaje actual. Por el contrario, los niños prodigios son un ejemplo que habla por sí solo en pro de los casos en que no se ha podido terminar una cierta temática y se quiere llegar a la culminación de una larga evolución. Es mejor, por tanto, tener confianza en el destino y trabajar con los talentos que nos han sido dados. No conviene codiciar siempre lo que justamente no se tiene. Nada se pierde en este universo. Esto no es solamente válido para la física, sino también para el camino de maduración de un alma. El olvido de las anteriores encarnaciones no es un descuido tonto de la naturaleza, sino que tiene su sentido en que libera la conciencia de un lastre y facilita la capacidad de captación en el aquí y ahora. El camino esotérico de ampliación de la conciencia no es un camino natural, sino un producto artificial de la evolución y del conocimiento humano. El alquimista en su laboratorio también produce cosas artificiales que en esa forma no se encuentran en la naturaleza.
El yogui adopta posiciones con su cuerpo que ningún ser viviente ejecutaría nunca en forma natural. Los ejemplos podrían seguir más y más, pero lo único que se proponen es demostrar que si bien el camino de iniciación esotérica se orienta en las leyes de la naturaleza, empero llega a ser un arte al unirse con la capacidad del conocimiento humano. Es por esto que las obras de tal arte son artificiales y no naturales. Justamente en tales procesos de evolución, artificialmente creados, reside el deber de ser hombre, de redimirse a sí mismo y al cosmos. El mirar de manera consciente las cadenas de encarnaciones ha sido desde siempre un paso en el camino de la evolución esotérica, que a veces llega por sí solo o se crea mediante técnicas adecuadas. Como la casualidad no existe, podemos estar seguros de que nunca jamás una persona se encontrará en la situación de conocer sus encarnaciones si el tiempo no estuviese maduro para ello. Existe el fenómeno de que personas sensitivas pueden ver de manera clarividente las encarnaciones de otros. Este proceso se llama generalmente leer en la crónica de la Akasha. Esta crónica se puede comparar con un banco de datos en el cual, independientemente del tiempo, se almacenan acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Las personas que tienen o desarrollan la capacidad de obtener con su propia conciencia informaciones de esta crónica de la Akasha pueden ver las encarnaciones de otras personas. Como generalmente es difícil o imposible controlar tales afirmaciones, no se debería creer en forma absoluta y sin reservas todas las profecías clarividentes respecto a las encarnaciones. La utilidad de conocer las encarnaciones por medio de la clarividencia es bastante limitada para la persona a quien solamente se le informa sobre ellas. De esta manera se trata de una mera información. La persona no tiene acceso al pasado y le falta, por así decir, la percepción de la identidad. Solo se torna significante leer la crónica Akasha en relación con una terapia, cuando de esta manera se vuelven palpables las informaciones para el paciente que por alguna dificultad él mismo no puede alcanzar, debilidad, dificultades del habla, etc. De todos modos, habría que tener muy en cuenta que nunca debe ser pura curiosidad lo que impulsa a querer experimentar sus encarnaciones pasadas. La curiosidad es la enfermedad de nuestro tiempo. Es siempre signo de inmadurez y es el medio más seguro para impedir la verdadera iniciación. Es mucho más grande de lo que generalmente se supone el número de personas, y sobre todo de niños que tienen por sí mismos algunos recuerdos de encarnaciones pasadas. Por cierto, en nuestra cultura no se reconocen generalmente recuerdos de esta naturaleza, o se callan y reprimen temerosamente como signos amenazantes de una enfermedad psíquica. Lo mismo pasa con los niños, especialmente los primeros 6 años, tienen aún muy buen acceso al pasado. Los padres generalmente les prohíben hablar de ello por miedo y por ignorancia, cosa que lleva a una represión de todo el complejo. Al cumplir 6 años, estas impresiones del pasado generalmente desaparecen por sí solas. Muy distinta es la historia en las culturas en que la reencarnación es un componente natural de la visión del mundo. Allí es, por cierto, tan natural que los niños tengan esos recuerdos de encarnaciones pasadas que ni siquiera llegan a presentarse en público como fenómenos. Hay un cierto número de síntomas psicóticos que también pertenecen a esos recuerdos de encarnaciones anteriores que irrumpen en la conciencia de manera espontánea. Cualquier situación externa, paisajes o personas, pueden volver a estimular a una persona hasta tal punto que de pronto irrumpen trozos de vidas anteriores en la conciencia y le resulta difícil al sujeto separarlas de su vida actual. Así se explican un cierto número de alucinaciones y alienaciones psicóticas. Pero no son solamente los síntomas psicóticos lo que se tornan más comprensibles ante el telón de fondo de la reencarnación. Más bien se puede decir que cualquier síntoma de enfermedad, no importa que sea psíquica o física, tiene su causa en encarnaciones anteriores.
Aquí hay que usar el concepto causa con prudencia, porque en última instancia no le resulta posible al hombre encontrar la causa real de una cierta enfermedad, si no quiere terminar en el acontecimiento metafísico del pecado original. Desgraciadamente se abusa del concepto causa, se usa demasiado y de manera por consiguiente incorrecta. Si nosotros también hablamos aquí de causa, nos referimos con ello al comienzo de una fase que todavía podemos abarcar, cuya unidad interna está caracterizada por un tema en común. Y también tenemos plena conciencia de que esta causa tiene a su vez determinantes anteriores y así ad infinitum. Sostenemos por tanto que jamás podrá haber un síntoma de enfermedad, ni psíquico ni somático, cuya causa inmediata se pueda encontrar también en esta vida. Semejante aserción debe sonar provocativa para muchos, después de haberse tomado tanto trabajo y acostumbrarse a buscar y encontrar la causa para todo en la temprana infancia. Todos los problemas que se presentan en esta vida son producto de la propia experiencia de aprendizaje hasta este momento. Y ese camino de aprendizaje, visto en retrospección, no termina en el nacimiento ni en la concepción, sino que incluye la totalidad de las encarnaciones. Esta conexión quizás se aclarará si volvemos otra vez a la analogía de que una vida es igual a un día. Si hay un problema en cierto día, sería ingenuo querer encontrar la causa del problema en el mismo día, porque la persona en cuestión no pudo empezar ese día como algo sin historia, sino que ha traído a ese nuevo día, a pesar de la fase intermedia del sueño, su evolución completa como una hipoteca. De la misma manera, el hombre tampoco empieza su vida terrenal sin ninguna condición previa. En sus muchas encarnaciones previas se ha ganado su karma, su programa de aprendizaje muy especialmente necesario para él, el plan que ya trae consigo a esta encarnación en el momento de la concepción. Si una persona fracasa en algún problema especial de ese plan, o si no puede comprender su significación, la observación consciente de la totalidad del camino que lo trajo hasta ese punto le podrá proporcionar la comprensión necesaria y entonces sí podrá redimir ese problema. Estas consideraciones pueden aclarar el concepto que ha llevado a la creación de la forma actual de una psicoterapia, a la que se le da el nombre de terapia de reencarnación. Fue desarrollada y aplicada desde 1975, y no es una nueva técnica en el bosque, cada vez más grande de los métodos psicoterapéuticos, sino que es deliberadamente un polo opuesto a todos los métodos y teorías conocidas hasta ahora. No es un psicoanálisis extendido hasta vidas anteriores, no es un tratamiento terapéutico primario, cuya meta sería la descarga de traumas anteriores, no es una forma especial de hipnoterapia. Es más bien el intento de abandonar los conceptos insostenibles de la psicología oficial y desarrollar de manera consecuente una terapia a partir del saber de la cosmovisión esotérica y de su imagen del hombre. Por eso, la enfermedad y el sufrimiento no son molestias desagradables en la vida del hombre, y evitarlos no debería ser la meta máxima, pues solo son las etapas previas a la liberación que tienen que ser vividas y sufridas para poder encontrar la luz en la profundidad. Así como el aspecto impersonal de la enfermedad es la culpa original, así llamamos al aspecto personal el karma. Al vivir de manera consciente, deberíamos tratar de redimir cada vez más karma y pagarlo sin introducir a la vez más karma nuevo. El aspecto personal y el impersonal de la culpa es que forma ese punto de transición en que la enfermedad se transforma en curación. Por eso, solo cuando el hombre está dispuesto a cargar con la responsabilidad total por todo lo que vivencia y le sucede, descubre el sentido de la vida. La enfermedad de nuestro tiempo es la falta de sentido, que desarraigó al hombre del cosmos. La falta de sentido es el precio que la humanidad ha tenido que pagar por el intento de deshacerse de la responsabilidad. Los signos del tiempo demuestran que esa enfermedad
colectiva se está transformando en curación y que hay cada vez más hombres que salen a recuperar el sentido. Quien está dispuesto a asumir la responsabilidad por su destino, se vivencia integrado en las leyes de este universo y pierde todo temor, porque ha encontrado la reunión con su fondo originario. Solamente esa reunión es la esencia de la verdadera religión. Solamente a partir de la sapiencia de su origen el hombre puede reconocer su meta. La meta es la perfección es la expresión de la unidad la unidad la llamamos Dios.